bienvenidos a un nuevo debate sanitario de Redacción Médica. En esta ocasión reunimos a los principales portavoces en el área de salud y los que más conocimiento tienen de sanidad para las elecciones del próximo 19 de junio en Andalucía. Muchísimas gracias por acompañarnos y por conocer de primera mano cuáles van a ser las propuestas en materia de salud para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Hoy con nosotros comienza por el Partido Socialista María de los Ángeles Prieto Rodríguez. Ella es nacida en Granada, es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, socióloga, enfermera y doctora en Ciencias de la Salud. Nos acompaña por parte del Partido Popular Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, nacida en Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y con una amplia trayectoria política en la que se recalca su paso como senadora por Córdoba en 2011, que ir renovando en 2015 y 2019. Actualmente es la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad y Familias del Parlamento andaluz. En el caso de Ciudadanos nos acompaña Guillermo Díaz, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Tiene una amplia trayectoria en el sector privado como gerente de complejos de exhibición cinematográfica y ha colaborado con varios medios de comunicación en el ámbito de la divulgación científica. En 2013 pasó a las filas de Ciudadanos y en las elecciones generales fue el número 2 en la lista por Málaga. Actualmente forma parte del organismo de Ciudadanos y es coordinador provincial por Málaga. En el caso de Vox nos acompaña Rafael Segovia Brome, presidente de Vox en Huelva y parlamentario andaluz en la última legislatura. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, es médico de familia en ejercicio en la consulta privada. Ha sido uno de los pocos y el único de los miembros del Parlamento de Andalucía que renunció a su sueldo político para poder seguir ejerciendo la medicina y compatibilizar ambas actividades. Finalmente, por Andalucía, nos acompaña Antonio da Ponte Codina, nacido en Vigo, pero granadino desde hace 23 años. Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Tiene una amplia trayectoria en investigación y se ha formado como en el Máster de Salud Pública por la Universidad de California, Berkeley, es doctor en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins y es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bienvenido a los 5 representantes. Vamos a dar comienzo al debate sanitario de Redacción Médica con la colaboración de Chiesi. Tal y como hemos organizado en un primer punto, el bloque número 1 sobre economía sanitaria lo comenzaremos con Guillermo Díaz, por parte de Ciudadanos, para hablarnos sobre el presupuesto sanitario. ¿Debe ir el presupuesto sanitario asociado al PIB o debería estar estimado por porcentaje entre habitante y año? Pues mire, buenas tardes a todos, gracias por invitarnos al debate con Redacción Médica. Yo creo que vincular al PIB el presupuesto sanitario es un error, porque puede suceder, como ha pasado durante la pandemia, que el PIB se desplome y eso podría dar a un desplome de un presupuesto sanitario en plena pandemia, lo cual sería bastante trágico, ¿no? Bastante dramático. Entonces nosotros pensamos que lo mejor es vincularlo al número de habitantes y al porcentaje por el número de habitantes que se tengan. Hay una cuestión que es que en Andalucía, por ejemplo, el presupuesto sanitario ha llegado un momento en que ha llegado a suponer el 7,4% del PIB. Eso no estaba estipulado en ninguna parte, pero cuando ha hecho falta reforzar la sanidad en materia presupuestaria, pues ha llegado a un 7,4% y casi nunca se ha establecido en ninguno de los programas políticos un PIB tan amplio, ¿no? El presupuesto sanitario, y termino, tiene que regirse por la eficiencia, modernidad y regeneración, sobre todo por la regeneración, que había muchas corbatas y pocas batas. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Continuamos con la postura del Grupo Vox, con Rafael Segovia, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para Vox es absolutamente inconcebible que en España haya 18 sistemas sanitarios distintos, cada uno efectivamente dependiendo también del nivel de riqueza de la región. El PIB de algunas autonomías prácticamente duplica al de otras y en estos sistemas, en algunas autonomías,
hay el doble, prácticamente el doble de médicos, de camas hospitalarias o de recursos que en otras. Eso para nosotros es inconcebible. Nosotros creemos que todos los españoles tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, y por eso somos partidarios de una sanidad nacional. Lógicamente, si se liga al PIB, las diferencias se van a seguir incrementando. El presupuesto debe de ir en función del número de habitantes, de proporción habitante-año, y en unas autonomías, además, hay desequilibrios territoriales importantes que deben ser corregidos. En ningún caso del PIB, porque eso incrementaría la diferencia entre unas autonomías y otras. Continuamos con el posicionamiento del Partido Socialista. Por favor, María Ángeles. Sí, pues el compromiso del Partido Socialista es blindar la financiación de la sanidad pública. Y la propuesta del Partido Socialista es blindar un gasto mínimo del 7% del PIB. Pero es verdad, como argumentabais, que eso puede tener problemas si el PIB disminuye, como ha pasado en estos 3 años y medio de gobierno del Partido Popular, que ha bajado el PIB de Andalucía más de un 5%. Por eso la propuesta es conseguir alcanzar el gasto medio por habitante de España, que por cierto en el año 2021 Andalucía tiene el menor gasto por habitante año en sanidad, tiene 1.388 euros, tiene un gasto menor que el que había en 2019, estamos a la cola en gastos sanitarios, la media de España es de 1.732 euros por habitante, o sea, 350 euros menos que la media de España. Esto no había pasado nunca en Andalucía. Estos son bueno, pues los resultados de 3 años y medio de gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Continuamos con Beatriz Jurado. Por favor, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Redacción Médica, por organizar este debate en la previa de una campaña autonómica, a hablar de una de las cuestiones que ha sido y es fundamental durante estos años por la pandemia que hemos tenido, y hablar evidentemente del bloque de sanidad, hablar en el primer aspecto de la situación económica es de la base, puesto que en Andalucía sabemos mucho de lo que es la infrafinanciación de la sanidad andaluza, que había perdido en los últimos años de gobierno socialista más de 10.000 millones de euros. Cuando llegamos, según propias fuentes del Ministerio de Sanidad, la inversión por habitante en Andalucía era de 1.170 euros y a día de hoy, según fuentes oficiales, recalco, es de 1.517,56, una inversión por habitante que ha subido en 3 años en 357 euros, un 29% más. Y nosotros, precisamente, desde el Partido Popular, estamos también convencidos que la inversión debe hacerse por habitante. Al final, un aumento y las cifras totales deben redundar en una mejor calidad asistencial y, por tanto, en una mejor financiación. Eso es lo que hemos hecho durante estos 3 años y queremos seguir haciendo. Muchísimas gracias, Beatriz. Finalizamos esta primera pregunta con Antonio Daponte por parte de Por Andalucía. Bueno, muchas gracias a Redacción Médica por invitarnos a participar en este debate. Los andaluces y andaluzas tenemos peor salud que el resto de los españoles, tenemos la menor esperanza de vida del país, estamos, por ejemplo, en esta provincia, la provincia española con mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que es la mayor causa de muerte en España, etcétera, etcétera. Y podría seguir con todo este tipo de indicadores sanitarios. Esto está ligado a muchos factores, pero uno de ellos es que Andalucía sistemáticamente, y con los últimos datos del año 2020, que son los últimos datos publicados de presupuesto de gasto consolidado en sanidad, somos la comunidad autónoma que menos gasta en sanidad en términos per cápita, ¿no? Tenemos una diferencia de un 17% aproximadamente con la media nacional y de un 32% con respecto a, por ejemplo, el País Vasco, que es el que más se gasta en estos términos, ¿no? Entonces, la propuesta nuestra claramente es que el PIB no vale porque fluctúa, creo que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y el gasto per cápita, gasto sanitario per cápita, es el que mejor expresaría las necesidades sanitarias de nuestra población. Así que el objetivo sería llegar a la media nacional en el gasto sanitario per cápita. Parece que ¿Nos podemos interpelar? Sí. Entre nosotros? Para eso tenemos el debate y así tenemos también una mayoría que va diciendo gasto per cápita. Por favor, Guillermo. Sí, es que tengo una pregunta. Entonces, usted ha dicho que la sanidad española, o sea, la sanidad andaluza es la peor de España, ¿no? ¿Ha dicho es la peor? La peor de España, no he dicho la sanidad, he dicho tenemos la menor esperanza de vida la menor de España. esperanza de vida de España. ¿Cuál es la segunda menor? ¿Cuál es? Porque habrá hecho usted un ranking. Sí, pero no me lo sé. Oh.
Vale, vale, ya está. No, es que este tipo de afirmaciones pues, me gusta que No, vengan esta afirmación, perfectamente determinada, porque no son las noticias que yo tengo, entonces quería saber qué lista había visto usted. Ya está, ya está. Las listas no. Yo he visto los datos del Instituto Nacional de Estadística, que publica dos tipos de estadísticas. La mortalidad general y por causas de toda España y de todas las comunidades autónomas y la esperanza de vida. Lo de la esperanza de vida y la mortalidad es conocido desde hace años. Doña María Ángeles, ¿tiene una pregunta que hacernos? Sí, no, bueno, un comentario. Yo creo que estamos en un debate serio, la gente que nos escucha merece rigor y me gustaría que los datos que se manejan pues tuvieran detrás fuentes fiables, porque claro, si no aquí estamos en un intercambio de cifras que aquí, bueno, pues yo los datos que he dado sobre el gasto por habitante año en 2021, el menor de España, es un dato publicado recientemente por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, datos de la OCDE, y cito las fuentes para que las personas que nos oyen puedan contrastar los datos que estoy aportando, y así haré en todo el debate. Creo que tenemos que hablar con rigor. Datos de la OCDE, datos de la OMS, datos de Eurostat, el INE, el Ministerio de Sanidad y las propias comunidades autónomas. Los datos de la propia Consejería de Salud. El menor gasto sanitario por habitante de España. Y menor que en 2019, porque, señora Jurado, Beatriz, tenemos que interpretar los datos con rigor y tenemos que aplicar a las cifras. Tenemos que aplicarle... bueno, pues tenemos que aplicar rigor para poder interpretar y tener en cuenta el valor de la inflación en estos años. Conociendo esa postura, por favor, doña Beatriz. Muy breve, simplemente los datos que yo tengo, los tengo también de fuentes evidentemente oficiales. La de la inversión corresponde al presupuesto consolidado y vienen de la fuente del Ministerio y de la propia Consejería de la Junta de Andalucía. Evidentemente yo creo que aquí todos tenemos una seriedad a la hora de ofrecer los datos y por último decir que si hablamos de una mayor financiación, cuando llegamos al presupuesto de sanidad del último gobierno en el año 2018 era de 9.000 millones de euros, el último presupuesto en sanidad que ha propuesto el Partido Popular, que ha votado que no Vox, PSOE y Adelante Andalucía, era de 12.900 millones de euros. De 9.000 a 12.900 millones de euros son más de 3.000 millones de euros en los que hemos mejorado la inversión pública, la inversión en la sanidad pública en Andalucía. Aunque quisiéramos... Disculpe, Guillermo, nos ha pedido la palabra antes doña María. Es que no son estos datos. O sea, en 2009 el presupuesto de la Junta de Andalucía para sanidad era de 12.000 millones de euros y en 2021 de 10.700. Y quiero recordar una cosa que me parece fundamental y es que en el periodo entre 2009 y 2014 el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Rajoy y el gobierno del Partido Popular, los gobiernos del Partido Popular, recortaron más de 6.000 euros de financiación a Andalucía. 5.872 millones de euros menos para Andalucía. Entonces, no me hable de infrafinanciación de los servicios sanitarios en Andalucía, porque es que me parece... A ver, esto es sencillo. Quiero decir, por no confundir con cifras, no cifras, tal, vamos, un ejercicio sencillísimo que entiende todo el mundo. ¿En 2018 eran 9.842 millones de euros el presupuesto? Sí. 2018, 9.842 millones de euros. Sí. En 2021, que es el último presupuesto aprobado, el presupuesto era de 11.772,4 millones de euros. Oiga, miren, bueno, pues, los que nos están escuchando, que lo miren en Google y verán quién miente, y puede que mienta el resto del debate, y quién dice la verdad. Para cerrar el debate, toma la palabra Antonio Daponte, por favor. Muy bien, sí, yo lo que quería decir es que el último gasto sanitario consolidado andaluz y español, publicado por el Ministerio de Sanidad, es del año 2020, y lo que dice es que Andalucía es la última comunidad en gasto sanitario per cápita. Nos gastamos 1.398 euros por andaluz frente a la media nacional, que es de 1.638 euros por persona, un 17% y pico menos que la media nacional, ¿no? Estos son los datos del gasto sanitario consolidado. Los presupuestos, aunque se acercarán en algún momento al gasto, lo cierto es que son más deseos que realidades, ¿no? Por eso se le llama gasto sanitario consolidado. Podemos decir que la ejecución del último presupuesto no solo se ha ejecutado al 100% en materia de sanidad, sino que se ha superado en 628 millones de euros, con lo cual la ejecución es más del 100%, con lo cual la previsión inicial de la inversión por habitante de más de 1.500 euros está más que superada.
y lo veremos en los propios, publicados en las fuentes del Ministerio el próximo año, pero ya lo podemos ver en los datos, fuentes oficiales que se pueden consultar en las páginas oficiales de la Junta de Andalucía. Damos por cerrado esta primera pregunta, en la cual hemos visto que la economía centra muchísimo la polémica de nuestro arco parlamentario, pero no solo podemos hablar de economía. La segunda cuestión que queríamos abordar es qué prioridades debe contemplar ese presupuesto en materia sanitaria. Atención primaria, atención hospitalaria, más sanitarios. Comenzando con el orden que hemos establecido para el primer bloque, por favor, Guillermo Díaz. Bueno, pues las prioridades en materia sanitaria yo creo que tendrían que ser, en primer lugar, básicamente más, sobre todo recursos humanos, centrado en recursos humanos. Es verdad que en materia de infraestructura se avanza bastante, pero se ha demostrado durante la pandemia que el Sistema Nacional de Salud en general estaba bastante infradotado en cuanto a personal. Yo creo que una de las prioridades tiene que ser la salud mental. En todas las pandemias, desde la antigua Grecia hasta hoy, la salud mental es la parte de la salud que más sufre en una situación como esta, más incluso que los sistemas inmunes o en un virus respiratorio como este, incluso que los sistemas respiratorios de las personas, con lo cual la salud mental tiene que ser una cuestión que tenemos que afrontar con urgencia. Las urgencias pediátricas, porque la salud mental en niños se ha visto especialmente quebrada y las urgencias pediátricas se han multiplicado por 2. Estas cuestiones creo que es fundamental que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Andalucía se pongan las pilas con la salud mental. Por otro lado, y esto lo hicimos de la Consejería de Educación, hábitos saludables. También se puede educar en salud y ahora en el debate pues intentaré meter alguna cosita más. Muchísimas gracias. Por favor. Sí. Bueno, hay una cuestión que para mí es única sobre todas las demás, que consiste en fidelizar a los profesionales. El gran problema que tiene la sanidad andaluza es la carencia, sobre todo de médicos, también de enfermeros, pero principalmente de médicos, y hay que ofrecer unos contratos dignos y estables. Tenemos que tener en cuenta que estamos compitiendo con el resto de las comunidades españolas y también con países europeos, ¿no? Prácticamente todos los años, cuando acaba el MIR, los residentes se marchan a otras comunidades que le ofrecen contratos más atractivos. Cuando viví en Andalucía todos sabemos que es una enorme suerte. Indudablemente somos la comunidad con menos médicos y con menos enfermeros por habitante, y eso traduce una situación muy negativa y que lógicamente ellos no están bien pagados y hay que mejorar las condiciones socioeconómicas de los médicos. A partir de ahí luego hablamos de mejorar servicios de salud mental, de urgencia, de la atención primaria, lo que queramos, pero si no fidelizamos a los médicos nos vamos a quedar sin sistema sanitario en Andalucía. Pues muchísimas gracias por ajustarse al tiempo. Doña María Ángeles. Bueno, pues para nosotros, para el Partido Socialista, son prioritarias 4 cosas, ¿no? Reforzar, mejorar la atención primaria, reforzar la salud pública, mejorar las plantillas, las retribuciones y las condiciones de trabajo de los profesionales y modernizar los centros y las tecnologías, pensando en las personas, pensando en la calidad de la atención que reciben las personas. Porque en 3 años y medio su gobierno, el gobierno del PP, Beatriz, nos ha dejado en lista de espera para recibir atención por el médico de familia, algo impensable. De 15 a 20 días la media de demora para recibir atención en atención primaria. Han desmantelado los centros de salud, lo han dejado sin profesionales, han despedido a 8.000 profesionales agotados, con unas condiciones de trabajo increíbles, recibiendo 2.350 millones de euros del Gobierno de España directamente. Nos han dejado una atención primaria que necesita recuperar y unas listas de espera insostenibles. Muchísimas gracias. Continúa doña Beatriz Jurado, por favor. Muchas gracias. Para nosotros es una prioridad en los próximos años seguir con las mejoras retributivas, como hemos hecho hasta ahora, mejorando las condiciones retributivas de nuestros profesionales, que eran los peor pagados que había en toda España. Eso hacía que no se pudiera fidelizar a muchos de los que se formaban y pagábamos en nuestra universidad, en nuestro centro de salud, y se nutrían en otros hospitales fuera de Andalucía, por esa infrafinanciación que el Partido Socialista tenía a la sanidad andaluza. Tenemos que seguir con ese complemento de las medidas alcanzadas de la carrera profesional para nuestros profesionales, que desde el año 2006 era una reivindicación. Hay que avanzar en ese plan de infraestructura humanizada, 33 centros nuevos después de invertir 1.060 millones de euros en infraestructura, y hay que continuar.
una transformación de la atención primaria. La portavoz socialista igual no estaba en Andalucía en el año 2018, cuando los médicos de atención primaria se manifestaban en la calle, no los alcaldes socialistas, sino los médicos de atención primaria, por el colapso sin una pandemia. Igual tampoco es consciente que hemos vivido una pandemia y eso ha supuesto desde luego un impacto grandísimo en la gestión y sobre todo en la atención primaria. Seguir con la salud mental, el modelo sociosanitario y la investigación y la innovación. Gracias, Beatriz, y finalizamos esta pregunta de propuestas con Antonio Daponte por Andalucía. Bueno, nosotros creemos que para hacer lo que creemos que hay que hacer y terminar o reducir las desigualdades en salud que he comentado antes, hay que empezar por fortalecer los servicios sanitarios públicos. Eso significa elevar un 17% el gasto sanitario a lo largo de la legislatura para poder llegar a la media nacional. En segundo lugar, garantizar la equidad sanitaria. Tiene que haber servicios de todo tipo, emergencias, especializados, hospitales, primaria, en todos los territorios de Andalucía, cosa que ahora no ocurre. Hay que potenciar la atención primaria de salud. Para nosotros eso significa aumentar hasta el 20% del gasto sanitario, dedicarlo a atención primaria de salud. Tenemos que implantar la salud mental. Está claro que primero la crisis del 2008 y ahora la pandemia han hecho evidente, ¿no?, la necesidad que existe de tener servicios de salud mental y psicológica en los servicios sanitarios públicos. Hay que mejorar las condiciones de los profesionales de salud, se tiene que acabar con la precarización, los contratos temporales por días, etcétera, etcétera, además de igualar las condiciones laborales a las de los restos de los españoles. Hay que mejorar la prevención y la protección de la salud, la salud pública. Gracias. Y comenzamos un debate que creo que va a sentar unas bases muy interesantes, porque ya hemos visto en estas primeras declaraciones que ha habido diferencia de datos. María Ángeles, y entiendo que por alusiones Beatriz. Comienza María Ángeles, por favor. Sí, no, lo que quiero señalar es que los médicos de familia, los médicos de atención primaria se manifiestan ayer, antes de ayer, se están manifestando ahora por sus condiciones de trabajo, por las listas de espera en atención primaria, que también se manifiestan las enfermeras, que también se manifiestan los pacientes y que, bueno, que hay 1 de cada 10 andaluces está en lista de espera y también se manifiestan y también quieren mejoras en la sanidad pública. Muchísimas gracias, Beatriz. Lo que está claro es que los andaluces que estén en lista de espera estén en una lista de espera que se sabe, no escondido de los cajones, como los medio millón de andaluces que nos encontramos nosotros cuando llegamos. Y nosotros somos sumamente conscientes del grandísimo esfuerzo que han hecho los profesionales sanitarios y por eso hemos aumentado en más de 3.000 millones de euros la financiación de la sanidad pública para, otras cosas, mejorar sus sueldos, que eran los más bajos cuando llegamos. Lo hemos mejorado en cada uno de los presupuestos, también en el último proyecto de presupuestos que el Partido Socialista votó que no. Nosotros queremos seguir trabajando para seguir, como hemos hecho en 3 años, subiendo la inversión en sanidad, en la sanidad pública, para mejorar las condiciones de nuestros profesionales y la situación de la atención primaria, que somos todos conscientes, la complejidad que tiene, pero también el impacto que la pandemia ha tenido ahí y los solas que han estado las comunidades autónomas para gestionar esta cuestión. Muchísimas gracias, Beatriz. Le voy a rogar que sea muy breve porque Antonio Daponte me quiere también añadir una idea. La pandemia la han sufrido todas las comunidades autónomas y en 3 años y medio Andalucía ha pasado de estar en los primeros puestos a estar la penúltima. Y pandemia hemos tenido todas las comunidades autónomas. ¿Los primeros puestos de qué? En los primeros puestos de calidad de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. ¿Pero eso cómo se mide? Eso se mide con los indicadores que le he citado anteriormente. Un informe rotundo de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, que tiene detrás indicadores del Ministerio, de las comunidades autónomas, de la OCDE, del Eurostat. Un ejemplo, ya le un ejemplo. Intentamos Andalucía era la mejor en no sé qué, entre y ahora es la peor, ¿no? Y respetar, por favor, que me había pedido el turno de palabra Antonio, para finalizar, por favor, con Rafael Segovia, que también quiere añadir. Lo mismo le ruego que sea breve y directo. Yo soy muy breve. Habréis invertido lo que hayáis invertido, pero lo cierto es que hoy en bueno, hemos, es decir, que esto también va de tus impuestos. Bueno, ya, 3.000 millones de euros del gobierno de España, de Pedro Sánchez. Atención primaria de salud, un nivel de atención sanitaria donde no debería haber ningún tipo de demora, o como mucho al día siguiente, y en este momento tenemos 7, 8, depende con quién hables, 12 días de demora esperando a que te vea un médico, una enfermera, etcétera, etcétera, en un centro de salud. Es inaceptable. Muchísimas gracias,
Antonio, para finalizar... Estoy de acuerdo, quiero decir. Sí, para finalizar, ha pedido la palabra... En la atención primaria, como hemos hecho hasta ahora, con un nuevo modelo que creo que luego está en otro punto. Sí, pero muy de acuerdo. Apunte muy No, breve. termina, por favor, el doctor Segovia, que ha pedido la palabra. Las mareas blancas han empezado en la época socialista. Desde mi punto de vista, llevo 35 años trabajando en una consulta de compañía, de Asisa, Sanita, Della, atendiendo principalmente a funcionarios que pueden escoger entre la pública y la privada, y desde siempre más del 80% han escogido la privada, lo cual habla muy mal del sistema sanitario andaluz antes y ahora. A mí, sinceramente, yo cuando veo discutir al PP y al PSOE normalmente empiezan las cifras, es que ni atiendo, porque es imposible saber quién de los dos lo ha hecho peor. Quiero decir, cada uno aporta una cifra de una asociación y de otra. Yo creo sinceramente que pierde un poquito el tiempo y deberíamos de ir a lo práctico, más que nada, que es lo que pensamos hacer a partir de ahora, que yo creo que es lo que le interesa a la gente. El pasado es muy negro, y los estudios de la Pompeu Fabra y de la Carlos III... Damos por finalizado este primer turno de debate. Termine, por favor, el doctor Segovia. Los estudios de la Pompeu Fabra y de la Carlos III, que efectivamente llegaban a la conclusión que la mortalidad, sobre todo en Huelva, Sevilla y Cádiz, en cuanto a cáncer, era superior al resto de España, son de hace 10 o 15 años. Sí, sí. No voy a entrar en discusiones, yo he terminado. No llegan hasta hoy. Muchísimas gracias. Vemos que hay polémica en este punto. Hay posverdad. Bueno, continuamos con la pregunta sobre infraestructuras, que ha salido en alguna de las propuestas de algunos de los partidos y que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta toda la sanidad española. La pregunta es sobre las propuestas de mejora y construcción de nuevos hospitales y centros de salud aquí en Andalucía. Da comienzo a esta intervención Guillermo Díaz, por Ciudadanos. Por favor. Yo creo que estos últimos años, en materia de infraestructuras, de modernización y de puesta a punto de hospitales, de centros de salud, pero en materia, o sea, en general, en educación también se ha hecho, bueno, lo que se ha hecho con el amianto en educación y climatización ha sido también un trabajo excepcional. Yo creo que la infraestructura pendiente que hay ahora mismo más importante en Andalucía es el tercer hospital de Málaga. Es un tercer hospital que podía haber empezado, si hubiésemos tenido presupuesto, de manera más ágil que lo que va a empezar ahora, pero bueno, aquí hay muchos partidos que pueden explicar por qué han votado que no a los presupuestos, que entiendo que no será porque sus partidos tenían ganas de juerga electoral, porque después de una pandemia hacer esto sería una frivolidad. Seguro que hay razones profundísimas para no haber apoyado este presupuesto. Pero hay otra cuestión importante en cuanto a infraestructuras, que está muy relacionado con la salud pública. Ahora sigo en el debate, así, si no, porque me como el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Continúa con la respuesta, su posicionamiento, Rafael Segovia. Sí, bueno, yo he sido testigo de muchas propuestas, muchas iniciativas en el Parlamento en que cada diputado pues, quería sacar una infraestructura para su provincia. En Andalucía lo cierto es que hay unos desequilibrios territoriales muy importantes. Por ejemplo, en mi provincia, la de Huelva, no funciona ninguno de los CHARES que se prometieron en tiempo, que sí están funcionando en el resto de las provincias andaluzas, y además la única en la que no hay hospital materno-infantil. Nosotros no haremos infraestructura por hacerla, por contentar a nadie. Haremos un estudio de las necesidades de Andalucía y actuaremos en consecuencia. Continúa, por favor. ¿No quiere seguir con su turno? No. Me has afeado que diga Málaga, me has dicho que falta Huelva. Continúa, por favor. Es que, por ejemplo, bueno, pues voy a continuar. Vamos a ver, le quedaban 25 segundos. Bien, yo he sido testigo de cómo un... No, pero una propuesta, te he dicho propuesta. Te estoy hablando de propuesta. Yo he sido testigo de cómo un diputado de Málaga, por ejemplo, pedía la octava unidad del 0,61 en Málaga, cuando en Huelva hay 2. Esos desequilibrios no se pueden consentir. Y un diputado de Huelva dice que en Huelva Continuamos, por favor, con doña María Ángeles Prieto. En estos 3 años y medio, el gobierno de Moreno Bonilla ha inaugurado centros de salud y hospitales que ya estaban planificados o en fase de ejecución, o ha inaugurado carteles o excavadoras sobre terreno.
nosotros creemos, nuestra propuesta es que Málaga, Jaén y Cádiz necesitan reformar, modernizar sus centros sanitarios, que el materno-infantil de Huelva es un elemento pendiente. De hecho, se ha hecho una reforma en las consultas externas que bueno, en vez de acometer la obra del nuevo materno-infantil, que ya lo habíamos proyectado, y también nuevos hospitales públicos en San Lucas, en la Sierra de Cádiz y en el puerto de Santa María, para no concertar con la privada en las situaciones y en las condiciones que ellos plantean, a lo que ya nos opusimos en el último gobierno y que ha aceptado el Partido Popular, está fuera de pagando continúa, por favor, encima continúa, por de favor, lo el turno de palabra, razonable. doña Beatriz Jurado. Muchas gracias, Teresa. De concierto hablaremos después en otro punto. Hablaremos de concierto. Que me parece una cuestión muy importante, por aquello de la coherencia, que es importante. Cuando hablamos de infraestructura, vamos a dar algunos datos. Del año 2011 al año 2018, la inversión en infraestructura de los gobiernos anteriores fue de 483 millones de euros. En concreto, en el año 2018, la inversión en infraestructura de recursos propios fue de 0 euros. En el año 2016 se invirtieron en infraestructura 36 millones de euros, mientras que se pagaron en intereses de demora 49 millones de euros, más en mala gestión que en infraestructura. ¿Qué hemos hecho solo en 3 años y medio? Primero, hacer una planificación de las inversiones, porque como muy bien se ha dicho, en Andalucía había una desigualdad absoluta y no había equidad en el acceso a las infraestructuras sanitarias que estaban obsoletas. Un plan provincial ordenado y una inversión de 1.060 millones de euros, que se han abierto 33 nuevos centros. Evidentemente algunos ya planificados, porque en 3 años da tiempo a lo que da, en 37 daba tiempo a muchísimo más. Beatriz. Finaliza esta pregunta y la primera intervención. Don Antonio Daponte. Sí, nosotros lo que pretendemos, ¿no?, entendiendo por centros de salud y centros sanitarios en el sentido amplio, es que, tengo escrito, garantizar por ley la equidad sanitaria en Andalucía. Y cuando digo por ley, digo porque hablamos de equidad, etcétera, etcétera, pero al final, en concreto, hay sitios que faltan hospitales o servicios especializados, hay sitios que faltan centros de salud, hay sitios a donde no llegan los servicios de emergencias o llegan solo esporádicamente o de forma deficiente, hay lugares donde los servicios de salud pública están totalmente precarizados y son insuficientes para intervenir, por ejemplo, en los estilos de vida que aquí han salido, ¿no?, y que están detrás, por ejemplo, de muchas de las desigualdades en salud, etcétera, etcétera. Entonces, la idea tendría que ser tener como objetivo garantizar la equidad sanitaria de todos los niveles asistenciales o preventivos de salud en Andalucía, ¿no? Tiene 10 segundos, si quiere terminar su turno. Perfecto, pues pasamos al debate. Les voy a rogar, por favor, que sean lo más directos posible, comenzando por Guillermo Díaz, que ha pedido el turno de palabra. Está muy bien eso de garantizar por ley la igualdad sanitaria en Andalucía, pero a ver si dejáis de votar en el Congreso de los Diputados la desigualdad permanente entre territorios, que sois nacionalistas allí donde hay nacionalismo. Es decir, vamos a garantizar por ley la igualdad de todos los españoles en sanidad, ¿no?, o solo en Andalucía. Es decir, pues ya está bien, ¿no? Es decir, en Andalucía no estamos en el Congreso de los Diputados. Es muy difícil seguir la pista. Estamos con la idea de entrar el 19J en el Parlamento andaluz, pero de momento eso es una. Y la segunda, te voy a contestar también, el que haya comunidades autónomas que tengan un cupo estratosférico, ¿no?, o que la financiación de ciertas comunidades autónomas, por ejemplo, del gasto farmacéutico, parece que no le preocupa a nadie, ¿no?, teniendo uno de los gastos farmacéuticos más altos del mundo, es porque beneficia a una serie de comunidades autónomas. Esto no es por cuenta de las fuerzas progresistas, esto es a cuenta de los dos grandes partidos que en España han dirigido la política nacional, que son PP y PSOE, y que han favorecido claramente a 3 comunidades autónomas que se llaman Madrid, que se llama Cataluña y que se llama el País Vasco. Y esto es así, y los demás vamos casi siempre por detrás. Antonio, me ha pedido el turno de palabra doña María Ángeles. Sí, yo creo que las personas que nos escuchan y que la ciudadanía es consciente y valora el esfuerzo y el trabajo de gobiernos socialistas por dotar a Andalucía
de un sistema sanitario público de la calidad que hemos gozado hasta hace pocos años. Los centros de salud, más de 1.500 centros de salud abiertos, hospitales de grandísima tecnología, los mejores profesionales, hospitales de alta resolución y comarcales para precisamente posibilitar la accesibilidad a las zonas remotas, hospitales de alta resolución que ha desmantelado el Gobierno del PP y que habrá que volver a construir y a reconstruir. Ha pedido la palabra doña Beatriz. Bueno, yo creo que nosotros no hemos tirado ningún hospital. Es más, nos encontramos un hospital abandonado, que fue el Hospital Militar, que se lo cedieron a la Junta de Andalucía en perfecto estado, nos encontramos allí ocupa y en tiempo récord hemos levantado un hospital nuevo. Nosotros, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Juanma Moreno, en 3 años lo que hemos hecho es invertir 1.060 millones de euros para avanzar en unas infraestructuras que estaban ya obsoletas, con promesas de infraestructuras que llevaban más de 17 años proponiéndose en cada cita electoral. Yo creo que los andaluces son muy sensatos, saben lo que vieron, saben perfectamente lo que ha visto ahora y querer engañarlos me parece un abuso. Ha pedido... Para que nos puedan seguir bien en el debate, que le ha dicho que por Andalucía no está en el Congreso de los Diputados, sepáis que por Andalucía lo compone, lo tengo que buscar porque es un puzzle complejo, Izquierda Unida, que está en el Congreso de los Diputados, Más País, que está en el Congreso de los Diputados, Los Verdes Equo, que está en el Congreso de los Diputados, pero usted me dice que no está en el Congreso de los Diputados. No, nosotros, por Andalucía... Eso se llama marca testaferro. Dejad de votar por allí donde hay... no estamos en el Congreso de los Cerramos Diputados. esta última Digo, para que no se pierdan los espectadores, porque yo intervención. sé que es un culebrón esto. Una sola última aclaración por... Sí, es que por el 2 Grupo Vox. veces ya nos han dicho que si no hemos votado los presupuestos, si lo hacen una tercera, voy a contar por qué no lo hemos votado. Lo que pasa es que creo No, que espera, no. la tercera, cuéntalo ya. No has votado el presupuesto. De lo No nos que se dejen en pretende este ascuas. programa, pero ya Sí, sí, van oye, va la tercera. No has votado Pues- los presupuestos, venga, cuéntanos. Venga, ¿Me Rafa. dejáis que lo Ahora cuente? sí, 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 Antes de bien. forma Venga. clara y Porque no habéis directa, querido. pasamos al siguiente En primer pregunta. lugar, nosotros hicimos y firmamos con ellos en el acuerdo de investidura que se hiciera una auditoría a todos los entes instrumentales de la Junta de Andalucía y que a los 3 meses se tomarían medidas. Se hizo el estudio pasados los 3 meses y no se tomaron medidas. Nosotros pactamos con el PP derogar la ley de la memoria histórica. No lo han derogado, lo propusimos, no han querido, y se abstuvieron para que ganaran los otros y siga la ley de la memoria histórica. Nosotros presentó una moción la izquierda para que se celebrara la semana LGTBI en los colegios. Nosotros habíamos pactado el PIN parental, no hicieron el PIN parental y se abstuvieron para que se celebrara la semana LGTBI en los colegios. Hicimos también otro acuerdo con la inmigración ilegal, tampoco lo han cumplido. Ya vimos a Rocío Ruiz diciendo cuando Marruecos nos metía miles y miles de inmigrantes que estábamos aquí con los brazos abiertos para recibirlos. Me puedo quedar media hora Vamos hablando a de por cerrar qué no este hemos turno. cumplido, Ha por qué hemos pedido votado María que no a los Ángeles Prieto presupuestos. y de verdad y una sola son muchas explicación más, una cuestiones sola las más, que por queremos favor. tratar. Una sola más. Nosotros no hicimos un acuerdo de legislatura, nosotros hicimos un acuerdo de investidura y luego para seguir con acuerdo de presupuesto año a año para vigilar Bien. la acción del gobierno. Les La hemos recuerdo, vigilado, por no han favor, que cumplido y también por eso hemos votado se que no. centren en la sanidad, que muy es lo que interesante. Claro, hoy es lo que yo nos quiero, ocupa. pero si me... Terminamos, por favor, con Prieto y tenemos que pasar a la siguiente Muy pregunta, porque son brevemente, muchas las cuestiones. quiero ser justa, igual que he señalado. Directa, por favor, María Ángela. Sí, igual que he señalado la falta de inversión y el desmantelamiento que está realizando el Gobierno del PP con los centros sanitarios públicos, tengo que reconocer, voy a reconocer y os voy a felicitar por la puesta en marcha del Hospital Militar de Sevilla, que hacía falta, que estaba planificado, que hacía falta y que gracias a los 2.300 millones de euros del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, habéis podido poner en marcha. Con esta declaración Qué bien el y argumentario. abrimos a hablar de sanidad privada, asistencia sanitaria privada y conciertos en sanidad, que ha salido el tema, que es algo muy importante a lo que se ha recurrido aquí en Andalucía y que les interesa tanto a facultativos, profesionales sanitarios, como a la propia ciudadanía. Comenzando por Guillermo Díaz, por favor, posicionamiento sobre la asistencia sanitaria. Hombre, pues la colaboración público-privada se ha demostrado muy útil a lo largo, no del Sistema Nacional de Salud andaluz, sino del Sistema Nacional de Salud de toda España. O sea, no del SAS, sino del Sistema Nacional de Salud en general. Hay convenios por todas partes. Aquí lo que pasa es que sí es verdad que los partidos más a la izquierda, que intentan buscar asaltar el Palacio de Invierno en cada esquina, cuando ellos no son quienes llegan a estos conciertos, que hay en todas las comunidades autónomas, también en las que gobierna
ya no sé cómo llamaros, pero bueno, Podemos, allí donde gobiernan también hay conciertos. Quiero decir, esto de manifestarse, por ejemplo, cuando Amancio Ortega hace donaciones a la sanidad pública y salía a manifestarse todo, no sé qué, es postureo. Saben que esto es, hace mucho más él que algunos de los que luego no dan de alta la seguridad social y todas estas cuestiones. Pero la demonización de la colaboración público-privada, del sector privado, es una constante que tenemos que vivir en todas las administraciones por parte de partidos populistas y la vemos permanentemente en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias, don Guillermo Díaz. Continúa en esta pregunta sobre posicionamiento de asistencia sanitaria privada y concierto en la sanidad pública, don Rafael Segovia. Sí, bueno, en Vox defendemos una sanidad pública excelente y una sanidad privada que la complemente y que compita con ella por sus propios medios. La sanidad pública tiene la obligación de atender a los pacientes en tiempo y forma, y de hecho existen unos decretos de garantía que así lo garantizan. Allá donde no lo puedan cumplir tendrán que concertar para que los pacientes sean atendidos debidamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No hace más tiempo de uso de su tiempo, pues culmina y continúa doña María Ángeles Prieto, por favor. La hoja de ruta del Gobierno de Moreno Bonilla es clara, es desmantelar, desprestigiar, abandonar la sanidad pública para potenciar la sanidad privada. Entre el 2014 y 2018, Andalucía estaba entre las comunidades autónomas con menos privatización. Y hoy, en 2021, está a la cabeza, es la sexta de las 17 comunidades autónomas. El 20% de la población tiene un seguro privado y en 2022, en los presupuestos esos que no les salieron, preveían un aumento de un 43% de financiación para la sanidad privada. Nosotros esto lo vamos a frenar. Nosotros defendemos una sanidad pública, un sistema sanitario público fuerte y, desde luego, el desvío de fondos hacia la sanidad privada, generando un sistema dual. Generando un sistema dual es un agravio y llevará a tener una sanidad pública de mala calidad. Gracias, María Ángeles. ¿Vais a suspender los conciertos? Guillermo Díaz, por favor, en el debate. Estrictamente lo que sea necesario y la tendencia a que no. Le tomo la palabra para que haga usted su pregunta en el debate y, por favor, tiene el turno de palabra doña Beatriz Jurado. A ver, creo que aquí tiene que quedar muy claro que la Administración Pública, lo que hemos hecho durante estos 3 años el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, tiene que financiar de forma suficiente la sanidad pública, los servicios públicos, para que sean de calidad, eficientes y den la mejor cobertura a todos. La asistencia privada, como aquí se ha dicho, pues en su caso complementaria cuando sea necesaria para esa cobertura a los andaluces. Bien, dicho eso, el concierto con la sanidad privada se instaura en Andalucía a través de la Ley de Salud Pública del año 1998, gobernando el Partido Socialista, que entre el año 2015 y 2018 invierte en conciertos 1.552,4 millones de euros. Es el modelo por el que apuesta el Partido Socialista para la prestación de la sanidad. Un ejemplo, en Cádiz, en lugar de abrir un hospital, como es absolutamente necesario, creo que todos lo sabemos, lo que hizo el Gobierno socialista es un concierto con Hospitales Pascual. Del año 2014 al 17 no pagó absolutamente nada por ello. Me gustaría seguir con este tema en el siguiente para evidenciar la falta de credibilidad. Cierra el turno de primeras intervenciones, don Antonio Dapón, por favor. Sí, yo entiendo que los conciertos, ¿no?, deberían ser excepcionales, en el sentido de que aparece una pandemia, aparece la necesidad que sea nueva, etcétera, y se necesita, por lo tanto, un concierto con la privada, ¿no? Aquí tenemos el caso de los Pascual, pero podríamos hablar de otros donde no hay esa excepcionalidad, sino que esto es de continuo. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es que haya una ley de conciertos que que ponga plazos, delimiten el tiempo, delimite las condiciones, establezca indicadores de calidad de la asistencia sanitaria que se da en esos conciertos, ¿no?, y por lo tanto se queden como lo que deberían ser para un sistema sanitario público, como algo excepcional. No me parece que sea de recibo, ¿no?, lo que está ocurriendo en la actualidad, que es que estamos financiando
con dinero público, digamos, a empresas privadas que contratan, a empresas privadas, a entes, lo que sea, que a su vez están contratando peonadas de profesionales de los servicios sanitarios públicos, que son los que están sacando adelante parte del trabajo que no sacan en sus centros sanitarios. Muchísimas gracias. ¿No? Pasamos al turno de réplica y debate, comenzando por Guillermo Díaz, que ha pedido la palabra, continuando por Beatriz y finalizando con María Ángeles. Voy a pedir, como siempre... Sí, yo estoy muy impresionado sean con que directos. todos los miembros de la mesa, a excepción mía, y quiero desmarcarme de esto, están echándose la culpa por los conciertos. Oiga, es que, sí, el año 98 lo empezó el Partido Socialista. No termina de Bueno, la sí, oposición. bueno, pues es que me parece muy impresionante que aquí se esté hablando de los conciertos como algo malo. Oiga, a alguien le curan y no paga nada, ha recibido un servicio público, independientemente de quien lo ejecute. Y aquí hay un problema conceptual de primer orden, porque ya vale de empezar aquí. Los partidos que conforman la coalición de este señor, allí donde gobiernan, tienen conciertos privados. Donde gobierna el Partido Socialista, tienen conciertos privados. Donde gobierna el Partido Popular, tienen conciertos privados. Donde gobierna Ciudadanos, hay conciertos privados. Y no pasa nada. Es que, oiga, pero es que un momento, una gota de sector privado no convierte en privado un servicio. Una gota, el dinero público, paga servicios públicos, independientemente de quién Tiene los turno dé. de réplica doña Beatriz, María Ángeles, Antonio Daponte, y por alusiones terminamos con el doctor Segovia, por favor. Quiero terminar brevemente la exposición que quería hacer, que igual no se ha entendido. No tengo nada en contra de los conciertos, toda vez que esos conciertos lo que buscan es la prestación necesaria para los andaluces, es fundamental. Lo que quería evidenciar es el mal uso del concierto, porque el gobierno del Partido Popular, el que más ha invertido en sanidad pública, no ha abierto ningún hospital a través del concierto, ha mantenido los conciertos existentes, y lo que quería evidenciar es que con el concierto que se hizo en Cádiz hemos pagado, además de los 400 millones iniciales, por sentencias judiciales 267 millones de euros, con lo cual quiero decir que el modelo del concierto es positivo en tanto en cuanto garantice la asistencia a los andaluces, y eso es lo que tiene que procurar al fin y al cabo una administración, pero que el modelo de concierto se ha usado muy mal por los gobiernos anteriores y se ha manoseado un dinero mal gestionado, con lo cual la asistencia, en este caso el concierto, tiene que hacerse siempre buscando el objetivo de dar la prestación necesaria a los andaluces, no como una forma de suplir la falta de financiación, y por no poder abrir hospitales lo hace a través de un hospital privado a cuenta de los recursos públicos. Tiene el turno de palabra María Ángeles. La prestación necesaria se hace y se hará en Andalucía, porque así lo queremos los andaluces y las andaluzas, en la sanidad pública. En el caso de los hospitales de Cádiz, saben ustedes que se suspendieron los conciertos por unas condiciones leoninas que a ustedes no les importó para nada volver a recuperarlas. Los conciertos deben utilizarse en situaciones excepcionales. ¿Se suspendieron los conciertos? No, en situaciones excepcionales, no como se está ¿no se haciendo prestaba la ahora. sanidad allí? El nivel, yo me he callado cuando tú Por hablabas. favor, El nivel de privatización, el nivel de privatización al que está llegando Andalucía salta todos los límites de las condiciones excepcionales. No es una gota, Guillermo, no es una gota. Y el que recibe un servicio sí que lo paga, Y en detrimento de la sanidad pública, y en detrimento de la calidad de la sanidad pública. No es baladí. España es uno de los países con mayor gasto sanitario privado de Europa. Cerca del 30% del gasto sanitario se realiza bien de bolsillo y bien privado, y esto sale en todos los informes de la OCDE. Tenemos unos servicios sanitarios públicos que deberían ser más públicos para llegar a los niveles que tienen otros países europeos de la Unión Europea, que están en torno al 80, al 80 y tantos %, ¿no? Nos falta, por eso proponemos, y nos falta incluir algunos tipos de servicios dentro de la sanidad pública, pero no es baladí lo de los conciertos. Y dos, y lo dije antes, los conciertos, si existen, se tienen que hacer bien, tienen que ser transparentes, tiene que estar claro qué es lo que estamos haciendo. Lo que no podemos hacer es prestar profesionales públicos, formados por la pública, prestárselos a empresas o entidades privadas para que realicen actividades privadas que va a cobrar alguien que no son los servicios sanitarios públicos. Terminamos, por favor, con Rafael Segovia, que pidió turno de
alusiona. Lo primero, hombre, decirle al representante ciudadano que ha hecho una afirmación falsa. Él ha dicho que todos hemos atacado los conciertos privados y se puede comprobar que yo, al menos, no lo he hecho. Por lo demás, por supuesto, sí nos interesa, por desgracia nos interesa, porque hay falta de personal, que los médicos trabajen en la pública y en la privada y que se optimicen recursos, y cuanto más se trabaje mejor, porque hace falta, porque hay carencia de personal. Entonces, si una persona quiere trabajar por la mañana en un sistema y por la tarde en otro, nos viene muy bien a todos los andaluces. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta porque queremos finalizar este primer bloque hablando de un traspaso también de la sanidad pública en la integración de las agencias públicas empresariales en el Servicio Andaluz de Salud. Me gustaría, por favor, que comenzando tal y como hemos sorteado por don Guillermo Díaz. Pues esto es una cuestión de eficiencia, que es uno de los principios que tiene que regir la acción política, la acción pública, y cuanto más el principio de concentración en la administración pública es bueno. Había muchas agencias, había muchos entes instrumentales, de estos que ha dicho el señor de Vox, que no se han fusionado, que no se habían unido, pues este es un claro ejemplo de que el señor de Vox pues esto no se lo ha leído, porque ha habido una fusión y se han concentrado muchas agencias públicas empresariales dentro del SAS. Muchas. Entonces, y termino con una cuestión, y que como ya se acaba el tiempo, usted ha dicho que han tumbado los presupuestos por memoria histórica, por LGT... He dicho déjame que termine. Por memoria histórica, por cuestiones LGTBI y por inmigración, sí, que no tiene competencias la comunidad autónoma. Y por eso han tumbado los presupuestos de sanidad, de educación y todos los servicios públicos de Andalucía. Tienen ustedes un cacao fundamental. Don Guillermo Díaz. Tendrá usted su turno de réplica, don Rafael. Es más, comienza usted ahora su intervención. Sobre... ¿A la réplica que pueda hacer? A su... Pero él acaba de decir ahora mismo... Bueno, perdón. Su intervención sobre el impacto de la integración en las agencias públicas. Es obvio que las agencias no deben de existir, porque las agencias se escapan de filtros a los que está sujeta la administración y no garantiza a los trabajadores las mismas condiciones que sí garantizar al estar contratado directamente por la administración. Entonces, independientemente del impacto que tenga, es que hay que terminar con la agencia. La eficiencia consiste en que sale más barato. ¿Y por qué sale más barato? Pues pregúntenselo y contéstense ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. No hace uso de su tiempo total de intervención. Pasamos, por favor, a doña María Ángeles Prieto. Sí, bueno, pues el impacto de la integración de la agencia sanitaria en el SAS tenemos que preguntárselo a la población. Y para la gente, para la gente el impacto ha sido muy negativo. El modelo de la agencia es un modelo muy eficiente, es un modelo que con menos recursos obtiene mejores resultados, así lo concluye un informe de la Cámara de Cuentas. Es un modelo público, sujeto a todos los controles y a todas las garantías de la administración pública. ¿Y qué es lo que ha pasado con la integración de las agencias? ¿Qué impacto ha tenido en los pacientes y en la población? Pues, por ejemplo, con los centros de alta resolución, los profesionales ya no están vinculados a estos centros comarcales y no se les puede pedir movilidad dentro de su área. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que los hospitales comarcales, los hospitales de alta resolución se han quedado sin especialistas y la situación que tenemos ahora y la situación que tienen estas comarcas y esta población es de encontrar servicios cerrados y un impacto muy negativo en la equidad. Ángeles. Pasamos, por favor, a doña Beatriz Jurado. Bien, vamos a poner un poco de realismo en esta situación y no vamos a creernos todas las mentiras que nos cuentan. En Andalucía, del año 97 al 2003, se crean 5 agencias públicas. Dice que es con menos recursos más eficiente, claro. Los trabajadores, a quien hay que preguntarle cuál es el efecto, cobraban menos, tenían peores condiciones laborales, no tenían estabilidad, había contratos de lunes a viernes para no pagar los fines de semana y un sinfín de cuestiones. El proceso de integración de estas 5 agencias que eran conglomerados, evidentemente de derecho público, faltaría más, si no estaríamos hablando de una privatización de la sanidad. Bien, estas agencias que contrataban en condiciones muy por debajo de la calidad en la que estaban contratados los sanitarios en el SAS, ha sido un proceso idílico, y así lo han dicho los propios sindicatos. En la Mesa Sectorial de Sanidad, con todos los sindicatos, se ha negociado la integración de todos y cada uno de los trabajadores de estas agencias, 9.000, en el Servicio Andaluz de Salud. Creo que si hay que preguntar un impacto es
el que tienen esos trabajadores en su calidad. Muchísimas gracias, doña Beatriz Jurado. Y ahora hablaré del impacto en la ciudadanía en la réplica. Finaliza su turno de intervención, don Antonio Daponte. Yo no sé qué impacto tendrá, porque el impacto realmente habría que verlo en la asistencia sanitaria que preste. La pregunta es, teníamos un hospital, y voy a hablar del Costa del Sol, simplemente porque era una, para mí, ¿no?, de las joyas de la corona, uno de los mejores hospitales de España, de referencia nacional o internacional. La pregunta es si una vez que está integrado dentro del servicio andaluz, va a seguir prestando el mismo nivel de servicios. Pues no lo sé, porque una parte del éxito del 061, una parte del éxito, por ejemplo, de la EPES, ¿no?, una parte del éxito de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de cualquier otra agencia sanitaria, que no son tantas, era su autonomía de gestión. Es decir, el funcionamiento en base a contratos, ¿no?, anuales, ¿no?, contratos de actividad en base a la motivación y la organización de sus propios profesionales, etcétera, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, le hemos quitado la autonomía de gestión y pasan a integrarse, particularmente en el SAS, en una gran burocracia enorme, un servicio andaluz de salud que tiene una cultura de gestión muy centralizada, terriblemente centralizada. Yo quiero continuar con esto. Después le tomo no nos quedamos el turno de palabra. Ha solicitado la primera intervención, por esta cuestión, porque yo creo que realmente es lo que afecta. O sea, estamos hablando de uno de los cambios que ha puesto en marcha y me parece muy adecuada la pregunta de tendremos que plantearnos cómo afecta a la asistencia. Estamos poniendo de antemano el parche a la herida, quiero decir. Los hospitales que están gestionados por el SAS también son excelentes. Todos los hospitales públicos. No tenemos que decir que porque ahora se integren y se gestionen por el SAS, dejen de ser de calidad. Tendríamos que cuestionarnos, y creo que es bueno, que si sus trabajadores ahora tienen mejores condiciones laborales y económicas, tienen más estabilidad, tendrán más capacidad de prestar un mejor servicio, puesto que si los profesionales están mejor, es decir, ya no hay profesionales de primera o de segunda, según te contrate la agencia pública o según te contrate el SAS. Entonces creo que ha pedido hemos llegado a la el turno de palabra. Y es que los servicios públicos estén gestionados por el SAS. Doña Beatriz ha pedido el turno de palabra don Antonio Daponte y lo de que los trabajadores están mejor, de momento es un teórico. De momento es un teórico. Ellos lo saben, en su nómina y en su contrato lo saben, absolutamente. Están en procesos. Evidentemente, hay un proceso. Porque el tipo de contrato que tenían para entrar a la administración, los turnos de palabra negociado y acordado con los trabajadores con que los están todos de acuerdo. Ha pedido la palabra don Antonio. Lo que quería decir es que justamente, ¿no?, el problema que tenemos, y por eso en su día, supongo yo, ¿no?, se crearon algunos de estos tipos de agencias sanitarias, es justamente lo que dije antes, la burocratización por el tamaño que solo sea y por la mentalidad administrativa que hay en el Servicio Andaluz de Salud. Así que nosotros lo que proponemos es de alguna manera buscar favorecer la autonomía de gestión de los centros sanitarios, ¿no?, dentro del propio Servicio Andaluz de Salud, ¿no?, para lo cual habría que darle, entre otras cosas, participación a la propia ciudadanía, potenciando lo que se llaman consejos de salud de las áreas de salud, con profesionales y con ciudadanía, de forma que seamos capaces de que las necesidades de las áreas concretas, de los lugares concretos de Andalucía, ¿no?, puedan resolverse en los centros de salud de esas áreas y no dependan, pues, de un proceso enorme, largo y burocrático en Sevilla. Tiene la palabra doña María Ángeles. Que independientemente de que hubiera que mejorar, y yo estoy convencida y nosotros estamos convencidos de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, de estos y de otros, lo que es evidente es que esto ha tenido un impacto muy negativo en la población, que los hospitales se han quedado sin especialistas, que hay servicios cerrados, que la gente tiene que andar y tiene que viajar kilómetros para ser atendida y que no todos los trabajadores están contentos, que le pregunten a los trabajadores del 061, de hecho ya os lo han dicho, los trabajadores del 061 lo que piensan sobre el cambio con la integración doña María Ángeles. Cierra este debate doña Beatriz por alusiones y algo rápido, por favor, doctor Segovia, Beatriz y doctor Segovia. No hay que andar más, no engañemos, porque no se ha cerrado ningún centro de salud, ni se ha cerrado ningún hospital, ni se ha... vamos a ver, los especialistas son los mismos, es más, hemos ganado profesionales, lo único que ha habido es un cambio en la gestión administrativa de los mismos centros. No se ha cerrado absolutamente nada. Ese es el miedo que el Partido Socialista y sobre todo los alcaldes de muchos de esos municipios estáis generando en la sociedad. Beatriz, no es verdad, no es verdad porque no se ha cerrado ningún centro de salud.
no se ha cerrado ningún hospital de alta resolución, no se ha cerrado nada, no se ha perdido ningún profesional. Es más, hemos incorporado los 9.000 al SAS en mejores condiciones y el SAS tiene 21.000 trabajadores más desde que llegamos. No es cierto, cuando se perdieron profesionales fue en el 18, 7.773. No es cierto. Por favor, termina este debate con la pregunta. Por alusiones, don Rafael Segovia. Quiero invitarle al representante ciudadano a que nos haga gracieta con lo que decimos los demás. Nosotros nos encontramos una administración andaluza absolutamente corrompida. Había habido una desviación de 680 millones de euros. Teníamos el caso de la UGT que debía 40 millones. Tenemos el caso de la FAFE en el que se habían contratado 1.500 enchufados, entre otros la señora de Espada, el representante de los socialistas, no desvirtúe lo que digo, nosotros no estamos en contra de los LGTBI, estamos en contra de los lobbies LGTBI, y tampoco estamos en contra de los inmigrantes, queremos una inmigración legal ordenada, y tampoco el tema de la educación nos parece suficientemente importante. La educación de los niños es importante, no es para hacer una gracia con lo que estamos diciendo. Por alusiones, por favor, termina y damos por finalizado este primer bloque. De la sanidad y no saquemos el tema. Yo hablo de lo que quiera. quiera. Por favor, que sea directo. Yo hablo de lo que quiera. A mí hay muchas cosas que tampoco me hacen gracia. Si quieres lo podemos hablar aquí, o nos podemos hacer gracia, o nos decimos a mí no me hace gracia. Vamos a hablar de sanidad, ¿no? Ya que hemos venido aquí a hablar de sanidad. Si va a dar una respuesta directa, por favor. No, me ha dicho que hago gracietas. ¿Dónde está la gracieta? Has estado riéndote tú, no lo decir, digo yo. Yo sonrío. Mire, hay una cuestión que no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. ¿Sabe usted cuál es? Que el señor Garriga diga hace 2 días que tiene que haber terapias de reconversión para los homosexuales. Ahí está. No, eso no tiene ninguna gracia. ¿Sabe usted lo que no tiene ninguna gracia? Que el señor Contreras, compañero suyo andaluz de Vox, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, diga que los niños que nacen por reproducción asistida no son bienvenidos. Eso no tiene ninguna gracia. Esa no es ninguna gracieta. Lo digo porque si nos ponemos a reírnos, si va usted a hablar, me puedo poner muy serio también con las barbaridades. Gracias a los dos. Que hay que escuchar muchas veces. Pido por favor a los dos portavoces. ¿Fuera de dónde? Yo pido a la moderadora que hablemos de sanidad. Vamos a terminar, por favor, y vamos a pasar, ya que hemos visto que el presupuesto sanitario ha generado tanto debate, vamos a pasar al segundo bloque, que también es muy importante y en la que vamos a hablar de políticas de recursos humanos. Vamos a ampliar un poquito los turnos de intervenciones porque me gustaría, por favor, sumar, ya que vamos con un poco de tiempo más ajustado, la falta de médicos especialistas con la idea de si los médicos están bien pagados en Andalucía. Voy a subirle a 1 minuto 30 para que puedan aunar las dos cuestiones. Repito, por favor, falta de médicos especialistas en Andalucía y si estos están bien pagados. Luego pasaremos a hablar sobre los MIR en Andalucía y las propuestas concretas para fidelizarlos. Pero, por favor, comenzando este segundo bloque por Beatriz Jurado, ¿faltan médicos en Andalucía y están nuestros sanitarios bien pagados? Gracias. A ver, sí faltan médicos especialistas en Andalucía, absolutamente. Durante estos 3 años y medio, con la subida de la financiación, aparte de mejorar las condiciones de los ya existentes, hay una subida de 2.433 médicos especialistas, ha subido el 12,86%, de ninguna manera suficiente, toda vez que veníamos de un sistema en el que en los últimos años se habían perdido 7.700 profesionales sanitarios debido a la precariedad laboral a la que estaban sometidos, una comunidad en la que no se resolvían las ofertas de empleo público o en la que llevaban muchos años esperando una mejora de sus condiciones. ¿Qué hemos hecho nosotros en este tiempo? Pues mejorar la formación sanitaria con el objetivo de fidelizarlos, ¿no? Nos preguntabas también si son suficientes las plazas 1000, era la... Si están bien pagados nuestros sanitarios. No están bien pagados nuestros sanitarios, estamos convencidos que no, por eso en cada uno de los presupuestos que el Gobierno del Partido Popular ha planteado, ha habido en todos, de acuerdo con los sindicatos, una subida en los complementos, como bien saben los profesionales, en cada uno de los complementos con el objetivo de equipararnos con la media nacional. Las malas condiciones retributivas que sufren los sanitarios andaluces, junto con las malas condiciones laborales que tenían, con una escasa estabilidad, es lo que ha provocado esa falta de fidelización de nuestros profesionales. Cuando llegamos se quedaban de los 1000 formados el 39%, la última cifra es que se quedan el 72% de los 1000 fidelizando, porque ahora sí en Andalucía poco a poco van viendo que hay una mejora de sus retribuciones, eso es un hecho real e inconstatable, y también una estabilización de la plantilla. Muchísimas gracias, doña Beatriz. Continúa la pregunta, ¿faltan médicos en Andalucía y están bien pagados nuestros profesionales sanitarios? Don Rafael Segovia. Sí, faltan médicos en Andalucía. Según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, hay una media de 1,62 especialistas por 1000 habitantes,
que es el dato más bajo de toda España, y también de 2,89 enfermeras, que también es el dato más bajo de toda España. En Andalucía el médico, en España en general está mal pagado con respecto a Europa, incluso en Portugal, y en Andalucía está mal pagado respecto a España. Esto no es una situación nueva, viene de antes, pero tampoco se ha resuelto. Muchísimas gracias. Misma pregunta, faltan médicos, están bien pagados nuestros sanitarios. Don Guillermo Díaz. Pues, a ver, están mejor pagados que en el pasado, no suficientemente retribuidos. Mira, nosotros en las consejerías que han dependido de nosotros ha habido equiparación salarial. Los docentes andaluces han tenido un aumento en su retribución histórico. ¿Sí? Por fin se ha conseguido una equiparación. Es verdad que había un plan para los médicos andaluces menos ambicioso que para los docentes, pero es verdad que era un plan que aumentaba el salario de manera importante y que se ha truncado por no aprobar el presupuesto de 2022, que tenía una partida bastante importante a la hora de hacer más atractivo, bueno, primero retribuir bien a los que ya están y hacer más atractivo a Andalucía para venir hacia aquí. Hay otras posibilidades que se pueden abrir, que es como, por ejemplo, que las plazas MIR o EIR que no quedan cubiertas en Andalucía puedan ser cubiertas por aquellos que han demostrado una valía suficiente, una capacitación suficiente en los exámenes de MIR y EIR y puedan venir a cubrir esas plazas. Esa sería una cuestión. Otra cuestión, que eso tendría que verse en Andalucía, por supuesto, pero también a nivel nacional, es dar más incentivos a aquellos sanitarios que están en el mundo rural, pues a base de investigación, dotarles de medios para que puedan desarrollar una carrera plena, aunque estén lejos del hospitalcentrismo que todavía nos atañe. Yo creo que estas cuestiones Muchísimas gracias, don Guillermo Díaz. Continúa Antonio Daponte. Misma pregunta, ¿faltan médicos y si están bien retribuidos? Bueno, nosotros en casi todas las especialidades tenemos ratios por debajo de los ratios recomendados por organizaciones internacionales tipo OMS, pero también por las propias organizaciones de especialistas o de especialidades, digamos, ¿no? En ese sentido tenemos menos profesionales en general, ¿no? Y en segundo lugar tenemos peores condiciones de trabajo, salarios más bajos, ¿no? Y eso es uno de los factores, aquí decía alguien, competitividad, de que la gente, particularmente cuando acabe la residencia, se vaya y se busque la vida en otro sitio. Unos se van a tal o cual autonomía porque pagan más, en otros sitios en el norte hacen contratos de un mínimo de 6 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la propuesta sería hacer contratos temporales pero más largos que de días, ¿no? De por lo menos 3 meses, ¿no? Hay que hacer un dimensionamiento de qué necesitamos, es decir, hablamos ahora un poco de los MIRES y no sé si vamos a hablar ahora, ¿no? Pero los MIRES estamos hablando 4 o 5 años vista, de profesionales que va a haber a 4 o 5 años vista. En sanidad podemos planificar hasta cierto punto qué profesionales vamos a tener dentro de 10, 15 o 20 años, pero tenemos que trabajar ahora en decidir cuáles queremos y cuáles necesitamos, ¿no? Y por ahí debería venir la oferta MIR y por ahí debería venir el dimensionar bien a futuro qué plazas, qué necesidades tenemos de especialistas en la sanidad andaluza, ¿no? Si no, vamos a estar siempre igual, con un déficit claramente o un desequilibrio entre unas especialidades y otras. Muchísimas gracias. Termina esta intervención. Doña María Ángeles. Esto es un problema nacional que afecta a todo el Estado y que va a afectar más en los próximos años porque el boom de la jubilación de profesionales, no solamente de médicos, sino de enfermeras y de otras categorías profesionales, va a suceder en los próximos años y hay que tener un plan para modificar esto, ¿no? Ya digo, no depende solo de Andalucía, ¿no? Lo que sí que sorprende es que faltando especialistas y faltando médicos, pues se hayan despedido 8.000 profesionales, ¿no? Y haya 12.000 con contratos precarios hasta final de año. Yo lo siento, pero es que tengo que decirlo, no quiero ser la Pepita Grillo, pero es que lo tengo que decir, ¿no? Es verdad que necesitamos mejorar las condiciones retributivas, que necesitamos alcanzar la media de las retribuciones de España y eso es una cuestión pendiente que insisto, en el periodo de 2009 a 2014 quiero recordar las restricciones presupuestarias que impuso
la ley de estabilidad del gobierno del PP, con una disminución muy importante de la financiación, pero también con la prohibición de contratar y con tasa de reposición cero, es decir, se jubilaba un profesional y no se podía cubrir la plaza. En debate por alusiones me ha pedido la palabra doña Beatriz. Podríamos pasar, si quieren, después de las alusiones, a hablar de los MIR y que cada uno me dé su posicionamiento de los MIR y hacer un debate conjunto sobre ambos temas, pero por alusiones, Beatriz Jurado, por favor. Sí, como hacía referencia, que tenía que decirlo, fue el Gobierno socialista anterior el que decidió dejar de invertir 10.000 millones de euros en la sanidad, con lo que eso supuso, ¿no?, para la falta de profesionales en Andalucía que se iban después de formarse porque no era atractivo este destino, y eso es lo que estamos absolutamente invirtiendo en estos 3 años y medio, insisto. La fidelización de los MIR que se forman ha pasado del 39 al 71%. Yo creo que esa es la clave. Y luego también decir brevemente que en Andalucía se realizaron unos contratos extraordinarios, como en todas las comunidades autónomas, que en el pasado mes de julio el Gobierno de España, cuando arrancaba la 6ª ola, que por cierto ha sido la peor de la ola, consideró muy acertadamente, como todo lo que hace el Gobierno de España, que el COVID ya había terminado y quitó una financiación extraordinaria, lo que hizo que no se pudieran prorrogar, no en Andalucía, sino en toda España, algunos de los contratos extraordinarios. A pesar de eso, cuando llegamos en Andalucía había 95.000 trabajadores en el SAS, hoy hay 119.000 trabajadores en el SAS. Terminamos y vamos a hablar de los MIR, que es muy importante. Vamos a hacer otra vez la ronda de intervenciones y ampliamos el debate, podemos sumar a ambos temas. Así que la pregunta es, ¿son suficientes las plazas MIR que actualmente convoca Andalucía? Y, por favor, propuestas concretas para atraer y que se queden los residentes y fidelizar a nuestros residentes aquí, en nuestra tierra, en Andalucía. Comienza el bloque 2. Beatriz Jurado. Un segundito, por favor. Ahora. Bien, cuando nosotros llegamos, las plazas MIR convocadas eran en 1.351. La última convocatoria de plazas ha sido de 1.669. Hemos convocado 318 plazas más de MIR. Creo que aquí los datos avalan en el hecho de que estamos a favor de que se tienen que convocar más plazas MIR. Recientemente ha habido una reunión del consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, con la ministra, donde le ha vuelto a plantear, como han hecho otras comunidades autónomas, que se flexibilice sin perder calidad las condiciones de las plazas MIR, puesto que esto, como bien se ha dicho aquí, es un problema de índole nacional que nos está afectando a todos, que afecta a día de hoy y que sobre todo va a afectar en los próximos años. Y por otro lado, lo que tenemos nosotros, en lo que es competencia de Andalucía, es seguir mejorando sus condiciones laborales, retributivas, su estabilidad, mejorando nuestras condiciones, primando las zonas de difícil cobertura y haciendo a Andalucía, nuestros hospitales, nuestra sanidad pública atractiva. Para los que se forman aquí se queden, pero para los que se formen en otras regiones quieran venir a Andalucía. Tiene unos 20 segundos más, pero pasamos a don Rafael Segovia, por favor. Sí, bueno, en 2010 se aprobaron aquí en Andalucía la creación de las facultades de medicina de Jaén, Almería y Huelva, previendo ya el déficit de médicos que iba a haber como así ha sido, ¿no? Nosotros, en esta legislatura, Vox ha presentado una propuesta para incrementar los alumnos en las facultades de medicina que sí existen, pero Ciudadanos, PSOE y Adelante votaron en contra. De tal manera, tampoco hubiera sido una medida única, porque aunque se incrementen las plazas de MIR, si una vez terminada la residencia no hacemos una buena oferta de trabajo, hablo de un trabajo estable y bien remunerado, se van a seguir marchando. Yo quiero decir que en esta legislatura uno de los objetivos de Aguirre fue hacer un plan para que los médicos andaluces que están fuera de nuestra comunidad volvieran. Tenemos que decir, entendemos la dificultad que ha habido también con el tema de la pandemia, pero eso no se ha conseguido. Es algo que tendremos que retomar en la próxima legislatura. Muchísimas gracias, don Rafael. Continúa el turno de intervención. Guillermo Díaz, por favor. Hay dos tipos de normas cuando se presentan en los parlamentos, dos tipos de normas. Unas tienen rango de ley y otras son brindis al sol. La propuesta esta que votamos en contra era un brindis al sol y había una ley que sí contemplaba ampliar las plazas MIR, que eran los presupuestos generales de Andalucía, y que fueron tumbados por algunos miembros de esta mesa. Mire, con respecto a los MIR, lo que hay que hacer es primero tratarlos bien. Lo que ha hecho el Gobierno de España con los exámenes de los MIR durante la pandemia y la adjudicación de las plazas ha sido completamente impresentable. Hemos visto a los MIR de toda España manifestarse a la puerta del Ministerio de Sanidad un día tras otro intentando ser bien tratados. Eso por una parte. Por otra parte, ya les he dicho antes que
ahora mismo, con el sistema que tenemos establecido, se podrían cubrir más plazas con MIR si tuviéramos en cuenta aquellos que no han aprobado, pero que han demostrado sus capacidades en el examen. Se podría establecer un segundo nivel así, de manera que vinieran más personas con plazas MIR. Ya le he dicho que nosotros, si estamos en un gobierno, que estaremos en el próximo gobierno de Andalucía, será determinante, será una exigencia nuestra por la investidura, una equiparación salarial como consiguió Javier Imbroda con los profesores y con el personal educativo, exactamente igual, porque aquí la evidencia nos acompaña, donde ha dependido de nosotros se ha equiparado, donde no ha dependido de nosotros, bueno, se ha aumentado pero no se ha equiparado. Y aquí creemos que los primeros días, el primer presupuesto tendría que estar esa equiparación para todo el personal sanitario. Y además tenemos que conseguir, para hacer más atractiva Andalucía para todos los profesionales sanitarios, que la dispersión no afecte a la carrera profesional. Muchísimas gracias, don Guillermo. Continúa en su intervención sobre los MIR. Don Antonio. Bueno, el Ministerio de Sanidad tiene un informe que hace básicamente todos los años, ¿no?, que es sobre el informe de oferta y necesidad de especialistas médicos en el futuro a corto y a medio plazo, ¿no? El futuro corto es al año 28, ¿no?, y hasta el 35 a largo plazo, ¿no? Y ahí vienen básicamente lo que va a ocurrir, ¿no?, basado en simulaciones, obviamente, lo que va a ocurrir en las distintas especialidades, ¿no? Y lo que viene es, pues eso, dónde va a haber déficits o dónde estamos equilibrados en especialidades médicas, ¿no? Yo creo que este estudio que se hace, como digo, desde hace muchos años, ¿no?, debería servir para sentar las bases de qué número y qué especialistas queremos en el MIR, ¿no? La segunda parte es qué hacemos para que los MIR se queden, pues son condiciones de trabajo, equiparación salarial y mejorar condiciones de trabajo. Carrera profesional, hay ciertas condiciones que se están imponiendo o implantando en otros lugares de Europa, ¿no?, o del mundo, ¿no? Por ejemplo, acabar con las guardias de 24 horas y pasarlas a guardias de 12 horas, ¿no? Y se supone que el Ministerio va a hacer un estudio, ¿no?, para ver la viabilidad para el Sistema Nacional de Salud de este tipo de medidas, ¿no? Hay que pensar en la territorialidad, efectivamente, y en la carrera profesional mismamente dentro de Andalucía. Y cuando hablo de carrera profesional, no solo es los niveles salariales, ¿no?, sino también es las expectativas de desarrollo profesional, y aquí hablamos de formación, gracias, investigación, estancias en el extranjero, etcétera. Finaliza el turno de intervenciones doña María Ángeles Prieto, por favor. Sí, yo antes de hablar de los MIR quería decirle a Guillermo que aunque esto es un debate sanitario, hay gente de educación que nos está viendo, ¿no?, y que iba a oír el tema de los éxitos en educación. Yo creo sobre los MIR. Creo que es urgente y necesario justo mejorar las condiciones de trabajo de los residentes y la equiparación salarial. Nosotros en el Partido Socialista propone, y así lo llevamos en el programa, el derecho a un primer contrato laboral en el centro donde ha realizado la residencia. Y además la inclusión inmediata, una vez que termina la residencia, en una bolsa del sistema para acceder a contratos de larga duración. Esto nos parece importante, lo haremos como una medida inmediata y está en nuestro programa electoral y es un compromiso del Partido Socialista y del próximo Gobierno socialista. Pues muchísimas gracias. Me ha pedido en este turno de debate comenzar. A mí me gustaría dejar de hablar del tema de los presupuestos, pero bueno, si él quiere seguimos hablando. Vamos a ver. Es curioso que Ciudadanos nos eche en cara que no hayamos apoyado los terceros presupuestos de esta legislatura, cuando si por ello hubiera sido no hubiéramos aprobado ninguno, porque cuando se salieron las elecciones el PP no tenía mayoría absoluta, el PP y Ciudadanos no sumaban y teníamos que pactar, teníamos que hacer un pacto al menos de legislatura o bien de investidura. Y Ciudadanos, el partido moderado, el partido del diálogo, se negó a sentarse con nosotros, no quiso ni negociar. Y tuvimos que negociar por separado con el PP. Si el acuerdo salió adelante y si se pudo cambiar el gobierno fue gracias a la generosidad y a la altura de mira de Vox, no de Ciudadanos, que no quiso pactar, insisto. Me ha pedido, pues por alusiones, Guillermo Díaz. No quiero pactar con quien quiere terapias de reversión para homosexuales y cosas así, no quiero pactar. Pues, el partido no tiene eso, sigue inventándote cosas, así os va, yo comprendo. Pongan que Garriga en Google, me da igual lo que haya dicho Garriga, el partido eso no está en la norma del partido y lo que me extraña que Garriga haya dicho eso. Muchísimas gracias. Cerramos entonces este segundo bloque de política y recursos humanos y pasamos al tercer bloque en el cual vamos a unificar temas porque ya hemos hablado
de si falta o no personal, ya hemos hablado también sobre la situación económica, así que me gustaría aunar también una de las cuantas cuestiones en este tercer bloque y hablar sobre la situación de la atención primaria en Andalucía, unificada sobre si se debe o no añadir ese impulso a la salud mental de la mano de primaria. Así que si podemos hablar, por favor, cómo reformulamos la situación actual de la atención primaria en Andalucía, ¿es necesaria o no reformularla? ¿Podemos o se debe seguir el impulso de la salud mental en esta primaria? Comenzamos, le doy 1 minuto y medio, doña Beatriz. Vale. ¿Sí? Voy a intentarlo, porque en 1 minuto y medio hablar de primaria y salud mental... Pues sí puede ser lo más concisa. Vamos a intentarlo, claro. Muchísimas gracias. Hoy disculpe, perdón, entramos en bloque 3, comienza don Rafael Segovia, vale. Error mío. Bueno, disculpe. Sí, no hay problema. Entramos en bloque 3, por favor. Vamos a hablar de las jubilaciones de los médicos, ¿no? Que también es un tema que se te acaba, perdón, da igual. Muchísimas Venga, entramos gracias. en el bloque 3. Bloque 3, por favor. Yo creo que lamentablemente la situación de la atención primaria en Andalucía era muy mala y sigue siendo mala, vale, que ha habido la pandemia, pero yo creo que el paciente andaluz se ha sentido abandonado por su centro de salud. Llamaba por teléfono a Salud Responde y era muy difícil que respondiera. Si llamaba al centro de salud también, porque la mayoría de los centros de salud tenían una sola línea de teléfono para todos los médicos. La respuesta del centro de salud a los varios días con una llamada telefónica tampoco era satisfactoria para los pacientes, ¿no? Y a todo esto los médicos, que parecía que no estaban haciendo nada, y estaban absolutamente sobrecargados de trabajo. Porque la atención, cuando atendían a alguien por teléfono, eso nadie lo ve, parece que no están haciendo nada y estaban absolutamente sobrecargados. Respecto a la atención, a la salud mental en los centros de salud, nosotros también en esta legislatura propusimos que en todos los centros de salud hubiera un psicólogo, sobre todo encaminado a detectar los casos después de trastornos de conducta alimentaria o también a cualquier caso que un médico pudiera detectar que el paciente no estaba en buenas condiciones. Los centros, la asistencia entre el centro de salud, la coordinación entre los centros de salud y los centros psiquiátricos es muy distante, pero es que la atención, la salud mental en Andalucía está carente de personal, pero carente también de lugares donde se lleva a cabo y necesita una reforma absoluta. Muchísimas gracias, don Rafael Segovia. Continúa en este bloque tercero. Ahora sí, Beatriz Jurado, muchas gracias. Bien, la atención primaria sin duda tiene que ser una prioridad. Yo creo que no podemos pasar de soslayo la pandemia y no podemos decir, a pesar de la pandemia, tenemos que decir que la pandemia ha estado ahí, ha tenido un impacto en la primera ola sobre la atención hospitalaria, es cierto, por la coyuntura de las patologías que se presentaban, pero porque a partir de la segunda ola el impacto de la pandemia ha caído en la atención primaria. Una atención primaria que cuando nosotros llegamos estaba desolada, estaba en la UCI, estaba en una situación que ya decíamos, los propios profesionales estaban en la calle. Había unas agendas que no tenían ningún sentido, un colapso, los médicos no podían ni levantar la mano del ordenador para atender a los propios pacientes, había una falta de profesionales en todos los niveles, era una situación caótica y como aquel que dice refrán, a perros flacos todos son pulgas, para que se me entienda, cuando ha llegado la pandemia nuestro eslabón sanitario más débil era la atención primaria y por tanto es donde más ha tenido impacto. Eso desde luego para nosotros es lo que más nos preocupa y lo que más nos ocupa. Nosotros no queremos indudablemente poner ninguna excusa ante la alta demora que en momentos determinados se ha dado, pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos, no solo aquí en Andalucía, sino en toda España. No obstante, cuando nosotros llegamos, pusimos en marcha una estrategia de la atención primaria que se vio paralizada con el impacto y la llegada de la pandemia, que provocó, si es que tiene algo positivo, que algunas de esas medidas que ya planteábamos se aceleraran en su puesta en marcha, como la acogida, como la telemedicina o muchas otras cuestiones. Gracias. Y luego hablaré de salud mental y otras medidas de primaria fundamentales para nosotros. Doña Beatriz, muchísimas gracias. Continúa en este bloque doña Ángeles Prieto. Sí, bueno, esto además es un tema que cualquier persona conoce de primera mano, ¿no? Y es verdad que la atención primaria
sufría carencias importantes, y quiero recordar las dificultades que tuvimos en gobiernos anteriores por los recortes del gobierno del PP, pero la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Moreno Bonilla, por parte de ustedes, ha tenido efectos devastadores en la atención primaria, y eso cualquiera que nos oye, pacientes, ciudadanos, profesionales, lo tienen claro, ¿no? Nunca jamás podíamos pensar que hoy en día, después, la pandemia ya fue, pero hoy en día sigue habiendo muchos centros en los que la demora para recibir cita es de 15 o de 20 días, que se han cerrado puntos de urgencia, que hay las zonas rurales las tienen ustedes abandonadas, que no se pueden desarrollar los programas de salud. La atención primaria tiene una función fundamental en promoción de salud, en desarrollo de programas de salud. Pues ya no se puede hacer el seguimiento a los pacientes crónicos abandonados durante la pandemia, que necesitan recuperar el seguimiento, recuperar las citas, pues es imposible con la situación de los centros de salud, es imposible. Muchísimas gracias, doña María Ángeles. Continúa en este turno don Antonio Daponte, por favor. Sí, bueno, yo creo que de atención primaria se viene hablando en Andalucía, de la reforma de la atención primaria desde hace muchos años, porque es, obviamente, ¿no?, es el eslabón que, a mi modo de ver, es más importante en un sistema sanitario público, porque garantiza acceso, calidad y eficiencia de los servicios sanitarios, y sin embargo lleva años, como quien dice, en crisis, ¿no? Es cierto que la pandemia claramente ha alterado los servicios sanitarios o los hospitalarios, y la primaria también, pero la pandemia se acabó, estamos en el 2022 y continúa habiendo una demora enorme en los centros de salud para asistir a consulta, ¿no? No solo eso, sino además se han suspendido o paralizado, ¿no?, los programas de salud comunitaria o de medicina preventiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, o hay un problema de recursos, es decir, o faltan recursos en primaria, o hay un problema de gestión. Alguien no está gestionando esos recursos para que sigan haciendo lo que hacían antes de la pandemia, que es que la demora era insignificante, ¿no? Nosotros lo que proponemos es blindar un 20% del gasto sanitario para atención primaria de salud. Y digo blindarlo porque si no se lo va a comer la especialidad de los hospitales, ¿no? Y, en segundo lugar, creemos que dentro del Servicio Andaluz de Salud habría que crear una estructura organizativa diferenciada del nivel especializado, justamente para centrarse y proteger los objetivos sanitarios y organizativos de la atención primaria de salud, ¿no? Son dos de los grandes objetivos. Ahora, no sé si hablamos aquí de salud mental o hablamos luego. Hablamos en el debate de salud mental. En tercer lugar, me gustaría decir que nosotros... Muchísimas gracias, Daponte. Ahora vuelvo. Hemos terminado. Finaliza este turno de intervención don Guillermo Díaz. Disculpe, gracias. Ahora, don Guillermo. Sí, se ha demostrado que la atención primaria, a fin de cuentas, ha sido, durante la pandemia, fue fundamental, ha estado absolutamente sobrepasada, absolutamente colapsada, ha aguantado por la resistencia de los profesionales. Nosotros, en los presupuestos generales del Estado, le pusimos 4 condiciones al Partido Socialista y no las cogió, eran 4. Una era 500 millones extra para la atención primaria a todas las comunidades autónomas, y, por otra parte, la dotación de psicólogos para los centros de atención primaria, porque alguien que llama con un problema mental no puede ser que el psicólogo sea un lujo y que le den cita para dentro de 6 meses. No hay 500 millones para atención primaria, no hay psicólogos, como le pedíamos al gobierno de Pedro Sánchez, en los centros de salud, pero hay Netflix en catalán. Es decir, bueno, cada uno coge sus prioridades, y fue lo que cogieron en este caso. Nosotros, no obstante, consideramos que hay un tema que no nos podemos ir de un debate de estas características, que todavía no ha salido, y reconozco que quiero sacarlo, que es el suicidio. Ahora mismo, hoy, posiblemente se estén suicidando más de 11 personas en España. Más de 11 personas. Es la causa de muerte no natural, está por encima de los accidentes de tráfico, está por encima de cualquier causa de muerte no natural, y en personas de entre 15 y 29 años es la primera causa de muerte, teniendo en cuenta incluso las enfermedades. O nos ponemos las pilas con ese tema, o nos quitamos el estigma, o rompemos el tabú y dotamos de medios también en la atención primaria, o un teléfono como el que conseguimos nosotros en Ciudadanos, que ha puesto en marcha ahora el Gobierno, el 024, de atención al suicidio, Díaz. O este tema se nos subirá por las paredes. Abrimos turno de debate para hablar sobre nuestra atención primaria y sobre el impulso a la salud mental.
Comienza don Antonio Daponte, que le toma, y continúa doña Beatriz Jurado. Estaba acabando en que nosotros proponemos que debería ampliarse los horarios de los centros de salud, por lo menos durante 12 horas a lo largo del día, además de dotarlos de más medios de diagnóstico y tratamiento, ¿no?, que hoy están en el nivel especializado y podrían desarrollarlos perfectamente los profesionales de primaria. Y nosotros proponemos, obviamente, un impulso a la salud mental e incluir los servicios de salud mental y psicológica dentro de los servicios sanitarios a todos los niveles. Y la propuesta es utilizar los ratios internacionales propuestos, ¿no?, para las distintas categorías de profesionales de salud mental y, por supuesto, dotar de psicólogos los centros. Muchísimas gracias, don señor Daponte. Beatriz Jurado, por favor. A ver, retomaba con la atención primaria de la necesidad de reformularla, de avanzar, que es algo a nivel nacional. El último Consejo Interterritorial de Sanidad que se hizo exclusivo para primaria, se celebró en Canarias, se acordó que era fundamental una mejor financiación porque esto es algo que afecta a todas y hay que avanzar. Hay una subvención de la propia Unión Europea de 8 millones de euros para nuevas fórmulas en esta reformulación de la atención primaria y el propio Ministerio ha tomado la fórmula de Andalucía como una de las que deben implantarse con medidas como las que ya se han hecho aquí: enfermería escolar, gestora de casos con las residencias, consulta de acogida, desburocratización, enfermera de práctica avanzada, entre otras de las muchas cuestiones, no me da tiempo a más. Que es fundamental también en la atención primaria, aquí se ha hablado de la salud mental, la gran olvidada en Andalucía. Durante muchísimos años cada unidad de gestión clínica de cada hospital funcionaba de una forma distinta, lo que hacía que no hubiera ningún tipo de equidad y además no tuviera conexión con la atención primaria. ¿Qué hemos hecho? ETI, 22 equipos de las unidades de gestión clínica nuevos y hemos integrado a estas unidades de gestión clínica en los centros de salud. Ya hay 22 psicólogos que están en nuestros centros de salud trabajando. No es nada, pero hemos empezado porque todo lo que se plantea aquí, el Gobierno de Juanma Moreno ya lo está poniendo en marcha. Muchísimas gracias, Beatriz. Don Rafael. Sí, yo sí pienso que ha habido una mala gestión, y lo digo porque tanto mis compañeros o yo mismo, ¿no?, las consultas de compañías, como he dicho, Sanita, Sisa, Adela, DKV, que trabajamos para funcionarios del Estado también, la demora ha sido cero. O sea, y la asistencia ha sido presencial durante toda la pandemia y no ha habido problema absolutamente ninguno. Es verdad que hemos estado sobrecargados, pero también los médicos de los centros de salud han estado sobrecargados y sin embargo prácticamente no han podido por la presión también que ellos tienen en tareas administrativas. Ellos han tenido que hacer labores de rastreo, labores de vacunación, que se podía haber dedicado a otras personas y dedicarse ellos realmente a pasar consulta, como hemos hecho nosotros, y no hubiera habido demora absolutamente ninguna. Y por último, al compañero de Ciudadanos, decir que por unas declaraciones de Garriga en Andalucía tenía que haber seguido gobernando el PSOE y porque no está justificado el acuerdo, a mí me parece muy duro, pero está muy bien que los andaluces lo sepan. Por favor, en sanidad. Sí, pero le pido que se lo pida él porque yo no he hecho más que contestar lo que él ha dicho. Doña María Ángeles Prieto, por favor. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que la salud mental es una prioridad, que el suicidio es un problema importante. Nosotros en nuestro programa tenemos una línea específica de detección y prevención de conductas suicidas y además también cuestiones concretas que tienen que ver con el apoyo psicosocial a las personas después del COVID, con una línea de atención específica para profesionales que han vivido la tragedia de la pandemia en primera persona y que necesitan apoyo y atención psicológica. También una línea que nos parece muy interesante y además emergente, prevalente, que hay que dar respuesta, que es una línea de apoyo a la soledad no deseada. Y la salud mental es una prioridad, va a ser una prioridad es una prioridad para el Partido Socialista, así está en el programa y así lo llevaremos a cabo y hay que reforzar toda la estructura de atención primaria, tanto a nivel comunitario como en las unidades hospitalarias, en los hospitales de día, las comunidades terapéuticas. Y aquí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque hay que aumentar el personal de la USMIS, el personal. Muchísimas gracias. Y una cosa importante, vamos a reforzar los equipos de atención primaria con psicólogos, no solo con psicólogos, van a ser equipos multidisciplinares donde entran otras disciplinas. Muchísimas gracias, señora Prieto. Y ahora sigo. Si hay algún turno de réplica, si no, pasamos al bloque 4, ya que vamos a ajustar el tiempo.
Si les parece correcto, pasamos así al bloque 4, donde vamos a hablar de otras profesiones sanitarias. Nos hemos centrado muchísimo en nuestros facultativos, en nuestros MIR, pero son también otras muchas las medidas en otros sectores de la sanidad que se han puesto en práctica. Pasando al bloque 4, comenzamos con la Ley de Farmacia, en concreto que está en trámite, en concurso, acaba de finalizar el plazo. ¿Cómo afecta la Ley de Farmacia a la sanidad andaluza? Comienza este bloque, doña Beatriz Jurado. Bueno, yo quiero decir que la ley de farmacia que tenemos ahora mismo en vigor, por la que nos estamos rigiendo, yo he formado parte de estos 4 años del Parlamento. Disculpe, si le parece correcto, hablamos de farmacia y vamos a introducir una preguntita más. Venga. Enfermería. ¿Está a favor el Partido Socialista de subir, Sí, el Partido Popular de subir a la categoría A1 Vale. enfermería? Cuenta usted Bien. con 1 minuto y medio. Disculpe Nada, por este favor. cambio y comenzamos. No Comience de pasa nuevo. nada, esto es mucho de lo que tenemos que hablar. Yo me voy acordando en cada momento de cosas que tenía que haber dicho que estaban en la cabeza. En cuanto a la ley de farmacia, ahora mismo no hay ninguna ley que esté en trámite, no existe. Ninguna ley que se tenga conocimiento público de que haya un borrador de proyecto de ley de farmacia. A día de hoy es verdad que tiene que modificarse en puntos como nosotros entendemos, como la subasta de medicamentos que hemos eliminado, que está en el punto 2, y debe eliminarse la ley de farmacia, pero por lo demás todo continúa y yo creo que aventurar una reforma a la ley de farmacia sin que tengamos un documento en el que podamos hablar, pues son elucubraciones. Apoyo total al sector de la farmacia, sobre todo en la época, en el periodo duro de la pandemia, todo lo que se ha colaborado y ha permitido el acceso a los medicamentos ha sido fundamental y el trabajo que se ha hecho. En cuanto a la enfermería, profesional de enfermería, acceso a Categoría A1. Yo, da igual que esté a favor o que esté en contra, quiero decir, cuando se establecieron los planes de estudio de Bolonia es cuando quedó taxativamente aprobado cuál era el grado y cuál era el posgrado, y los posgrados que eran habilitantes y que permiten, por tanto, acceder a la categoría A1. En el plan de estudio de enfermería no consta así, con lo cual no se puede taxativamente acceder a el A1 según el plan docente de la carrera de enfermería, con lo cual no se trata si uno está de acuerdo o no de acuerdo, sino que se trata dónde hay que hacer las modificaciones en su caso para que puedan estar habilitados los enfermeros, los profesionales de enfermería para acceder a la A1. Muchísimas gracias, doña Beatriz. Continúa con esta misma unificación de temática, ley de farmacias y subida a la categoría A1 de enfermería, don Antonio Daponte. Eso, 2 cosas. Yo creí que vosotros teníais registrada una propuesta de ley en el Parlamento andaluz de ley de farmacia, ¿o no? Hay una propuesta, sí, pero no hay una ley, no, quiero decir, No ha se ha salido hablado como de la ley. ley. Turno de intervención, por favor, don Antonio. No, se era habla de un una matiz, ley. por si había leído... No, sí, pero se ha hablado de una ley como el impacto y no hay Y una... donde ibais a acabar con las subastas. Sí, ¿no? sí, Ese ya es el hemos uso. acabado, lo he dicho. Haga uso turno, por favor. Eso es, bueno. Y ya hemos acabado. No, lo que iba a decir es que no sé, como no hay ley, no puedo decir nada de farmacia, solo que iba a No, decir... si puedo decir de farmacia, lo que no puedo decir es Lo de hablaremos la ley. en el debate, por favor, Vale. don Antonio. Total, que iba a decir, ¿no?, que las subastas fueron un mecanismo de intentar contener el gasto sanitario, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver algún mecanismo que utilicemos para contener el gasto sanitario en Andalucía, dado que desde mi punto de vista es eficiente porque quita recursos para la asistencia sanitaria, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de la carrera profesional, yo creo que la carrera profesional... No, de la 1. Categoría 1, perdón. Yo lo que quiero decir es que todos los temas relacionados con la carrera profesional me parece que están en un proceso, ¿no?, suficientemente conflictuado con los profesionales, con mucha discusión. A mucha gente le parece que esto, hay gente que piensa que es serio o que la idea es seria, hay gente que piensa que esto es un fraude desde su punto de vista profesional. Yo creo que esto merece una revisión, escuchar a los profesionales, escuchar a los sindicatos y hacerse un planteamiento serio, porque es un buen instrumento, digo, la carrera profesional, ¿no?, es un buen instrumento, pero que necesitamos que funcione adecuadamente. Muchísimas gracias, don Antonio. Continúa don Guillermo Díaz, por favor. Bien, pues, por un lado, con las farmacias. Yo creo que la farmacia, que forma parte del Sistema Nacional de Salud, no está totalmente integrada en el engranaje del Sistema Nacional de Salud, y esto no solo en Andalucía, sino pasa en el resto de España. La farmacia podría participar mucho más, la oficina de farmacia podría participar mucho más
de lo que participa en el Sistema Nacional de Salud. Podría ayudar a la atención primaria, podría ayudar a la vecindad, a la comunidad, podrían seguir de forma mucho más eficiente, ya hay medios, la adherencia terapéutica de determinados tratamientos sobre pacientes pues que aparte conocen perfectamente. Quiero decir, se podría habilitar la posibilidad de los farmacéuticos para ver determinados aspectos del historial médico de las personas, que es que les llevan ellos el historial, que se lo enseñan a las farmacias, es un hecho, pues vamos a darle una forma. Yo creo que es totalmente infrautilizada. Con respecto a la enfermería, a los enfermeros y a las enfermeras españolas se las rifan en el resto del mundo. Algo hacemos mal cuando se van. Entonces, es verdad que se van menos, pero también creo que es otra gran profesión infrautilizada en el Sistema Nacional de Salud en España y en Andalucía también. ¿Por qué? Los enfermeros están mucho más cualificados, están sobrecualificados para muchas de las cosas que hacen. Podrían ir más allá, podrían recetar determinados tipos de medicamentos perfectamente, podrían tramitar bajas laborales también perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¿Va a haber réplica? Muchísimas gracias. Vale. Sí, va a haber réplica. Continúa don Rafael Segovia, por favor. La supresión de la subasta era algo que estaba completado en el acuerdo de investidura entre PP y Vox. Nosotros somos contrarios a la subasta porque creemos, primero, que atenta a la libre competencia, segundo, perjudica a los laboratorios que investigan sobre los que copian y después disminuye la adherencia al tratamiento porque ya sabemos que se le van cambiando a los pacientes los medicamentos y al final no sabe, le cambian el tamaño de la pastilla, el color y demás y muchos no saben lo que están tomando. En cuanto a si nos parece necesario que se adjudiquen cuanto antes las nuevas farmacias, que salga ya el concurso de farmacia, que creo que es un tema bastante interesante. Y también estoy de acuerdo con el compañero ciudadano que efectivamente, una vez, que el papel de los farmacéuticos sí puede ser más importante del que está desarrollando ahora mismo. De hecho, yo creo que un farmacéutico debería estar facultado para dispensar paracetamol o algunos medicamentos, sobre todo analgésicos, que en muchas ocasiones un paciente se traslada, se va al pueblo, se le olvida la caja en su casa y resulta que no tiene médico al que acudir para que se le recete, ¿no? Entonces yo sí creo que habría que contar más con los farmacéuticos. Perdón, el doctor Sodet ha apuntado y ha puesto a darnos la razón en algunas cuestiones. Una cosa muy interesante, que era descargar de burocracia turno a los médicos, de réplicas. Ahora turno de réplica. Ya llevamos dos. Y finaliza este turno de preguntas. Doña María Ángeles Prieto, sí, por favor. el borrador que hemos leído, ¿no? de la nueva ley de farmacia que modifica la ley del 2007, es muy limitado, no habla de esto que estáis comentando, ¿no? De las farmacias comunitarias ni del papel de la atención farmacéutica, que además es un modelo de éxito en toda Europa y Andalucía ha sido pionera en la atención farmacéutica. Pero bueno, yo me quiero centrar en la supresión de las subastas. Las subastas fueron una herramienta importante para garantizar la seguridad y la disponibilidad de medicamentos. Y yo preguntaría simplemente, ¿qué hemos ganado con la supresión de las subastas? ¿Qué ha ganado el ciudadano? No ha ganado nada, accede a los mismos medicamentos. ¿Y quién han ganado con la supresión de las subastas? Porque, claro, aquí hay actores que han ganado. Pues mire, pues han ganado las farmacéuticas y ¿qué hemos perdido la ciudadanía? ¿Qué hemos perdido el resto? Hemos perdido 250 millones de euros anuales. 250 millones de euros anuales que hemos perdido de financiación pública para la sanidad. Claramente el Partido Socialista está en contra, nosotros estamos en contra y si volvemos a gobernar, que confío en ello, porque la gente así lo va a querer, volveremos a establecer el mecanismo de la subasta. Muchísimas gracias. Turno de debate. Ha pedido la palabra don Guillermo Díaz y luego doña Beatriz Jurado. La portavoz del Partido Socialista ha dicho que estaría de acuerdo en que la farmacia tuviera más papel dentro del papel de la estructura sanitaria, ¿verdad? Claro. Bien, pues entonces esto depende del Estado. Yo personalmente lo he presentado bastantes veces en la Comisión de Sanidad y no hace más que votarme en contra. ¿Puedo llamarles?
¿A quién? A sus compañeros del Partido Socialista en el Congreso, que que yo no son sé quienes tienen capacidad para legislar. Que no sé lo que usted ha presentado. Sí, bueno, lo que usted ha dicho que está de acuerdo, No creo que sea lo he lo presentado mismo. al Congreso de los Diputados. No creo que sea lo básicamente mismo. porque esa competencia es del Muchísimas Estado. gracias, No creo que señoría. Sí, pero Le damos la pero palabra. por nuestros espectadores. No creo. Un borrador autonómico de ley de farmacia no puede establecer el papel de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Yo, Beatriz Jurado. por aprovechar la llamada que va a hacer a Madrid, Sí. por aprovecharla, Oye, podría también llevo yo una nota preguntarle si el modelo de acceso al medicamento de la subasta, que se ha demostrado que desde luego es totalmente contraproducente para el ciudadano, porque no hay equidad en el acceso, porque tiene un sistema que nos ponía en desigualdad, en inferioridad con el resto de los españoles, porque había desabastecimiento, que porque no es verdad. no provocaba Es que no adherencia es cierto. al tratamiento por la diferencia del propio medicamento. Ya pensamos en las personas mayores cuando le cambia el color de la pastilla en su cajita, no saben ya ni qué se están tomando. Entonces, en esa llamada que usted tiene que hacer a Madrid para ver si se ponen de acuerdo en algo los del Partido Socialista, ¿ustedes van a poner la subasta de medicamentos o la han puesto que sea la forma de acceso al medicamento en toda España? Porque defienden un modelo aquí que lo impuso la señora Montero cuando era la consejera en Andalucía, se ha ido al Gobierno de España y allí no lo han puesto. Muchísimas Si gracias, tanto le señora gustaba, Jurado. Lo podían haber puesto en España. Ha pedido Y el mi turno de pregunta palabra es doña si lo van a María volver a Ángeles. poner en Andalucía. María Ángeles Sí, Prieto, lo por vamos favor. a volver a poner en Andalucía en el bien. próximo gobierno y decirle, Beatriz, que la adherencia a los medicamentos de los pacientes, yo trabajo desde hace 25 años con pacientes, estoy dirigiendo la escuela de pacientes, me reúno con los pacientes, hablamos de adherencia a los medicamentos con colectivos, con asociaciones, con más de 4.000 pacientes cada año. Y le puedo asegurar que la adherencia a los medicamentos, la adherencia a los tratamientos, no depende de... No, absolutamente. ¿Usted prepara con su madre o con su abuela, como yo hago las pastillas, Claro. y le cambia el color y le dice, niña, yo esa no me la tomo, que esa no es la que me ha puesto? Esa es la verdad de los medicamentos. Esa era la verdad de la subasta. De eso no depende. No, hombre, yo tampoco también doy fe. Toma la palabra don Rafael Segovia, por favor. Por desgracia que le cambia el color de la La pastilla. adherencia a los tratamientos de depende de que tengamos profesionales en atención primaria, de que tengamos enfermeras Y de que colocar las pastillas los domingos por toda la semana y que tu abuela lo sepa. ayudar, seguir y trabajar con los Influye muchos pacientes. factores, Ángeles, mucho, pero entre muchísimas- ellos Y estamos, el que muchísimas ha- gracias. y disponemos de 250 realidad. Lo otro es la millones de teoría. Muchísimas euros gracias anuales, a nuestro que pueden ser tiempo 6.000 profesionales Adherencia y anuales rutina, para son una misma cosa. adherencia, Si cortas la rutina, cortas la adherencia. información, La libertad de comprarte el medicamento que quieras. Muchísimas que te diga. gracias aprendizaje. por participar en este debate de la sanidad andaluza ante el próximo 19 de junio. Hemos llegado a nuestro tiempo límite. Queremos daros a cada uno la oportunidad de tener un minuto dirigido directamente a cámara para solicitar el voto. Son muchos los temas que se han tratado y muchos los que se han quedado sin poder profundizar, porque la sanidad da muchísimo de sí y es uno de los pilares que sustenta nuestra democracia y nuestro sistema en Andalucía y en toda España. Así que le doy las gracias por parte de Redacción Médica, así como con la colaboración de Kiesi, por estar hoy aquí con nosotros, acercar la sanidad andaluza en plena campaña electoral, y pasamos al minuto de oro para que puedan ustedes solicitar ese voto ante el próximo 19 de junio a todos los andaluces y andaluzas para su partido. Tal y como hemos organizado anteriormente, comienza doña Beatriz Jurado. Tiene para usted la cámara en primer plano. Le doy el minuto, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo por la organización de este debate de Redacción Médica para el Partido Popular. Desde luego es fundamental venir a estos foros porque nos permite exponer el gran cambio que ha dado nuestro sistema público de salud en Andalucía durante estos 3 años y medio, donde además, como todos ustedes saben, hemos vivido y sufrido una pandemia que desde luego la gestión de Juanma Moreno y de Jesús Aguirre en Andalucía ha estado muy por encima de la media. Veníamos de una sanidad andaluza infrafinanciada, deteriorada, y hoy tenemos una sanidad que se financia con 3.000 millones de euros más, una sanidad que cuenta con 25.000 profesionales más, que hemos acabado con esas agencias públicas, hemos estabilizado el 65% de la plantilla, una inversión de 1.060 millones de euros que se han convertido en 33 nuevos centros de salud y hospitales en Andalucía. Hemos puesto a la salud mental por primera vez
como una prioridad, así como a la salud pública. Andalucía ha fortalecido su sistema público de salud durante estos años tan difíciles, gracias al presupuesto, gracias a la voluntad, y lo queremos seguir haciendo. Por eso pedimos su voto para consolidar el cambio en Andalucía en materia de sanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Beatriz Jurado. Continúa doña María Ángeles Prieto para el Partido Socialista. Tiene la palabra. Pues después de 3 años y medio de desmantelamiento y de caos en el sistema sanitario, después de 3 años y medio del gobierno de Moreno Bonilla, el compromiso del Partido Socialista es apostar por una sanidad pública de más calidad, por más sanidad pública, más y mejor sanidad pública, más y mejor atención primaria, con cita máxima a las 48 horas en atención primaria, con más profesionales y mejores condiciones de trabajo, rescatar a casi las 900.000 personas que están actualmente en lista de espera y a las que están esperando en su casa, que no sabemos cuántas son porque no tenemos datos. Vamos a frenar la privatización para apostar, para seguir apostando, para tener la mejor sanidad pública en Andalucía, para que la atención sanitaria sea de referencia y de vanguardia y cuente con los mejores centros y con los mejores profesionales que den la atención sanitaria con más calidad y más calidez. Fueron gobiernos socialistas. Gracias, doña María Ángeles. Tiene su minuto para solicitar el voto don Antonio Daponte. Gracias. Después de una legislatura, el Partido Popular nos deja una sanidad peor de la que teníamos, ¿no? Tenemos una de las peores sanidades de España, según organizaciones profesionales. Tenemos el menor gasto sanitario per cápita de toda España. Han aumentado las listas de espera y particularmente ha aumentado la de Bona hasta niveles inaceptables en atención primaria de salud. Han aumentado las privatizaciones. Por Andalucía, que somos una coalición de 6 partidos progresistas, lo que proponemos es fortalecer la sanidad pública, potenciar la atención primaria, incorporar la salud mental a los servicios sanitarios, reforzar los servicios de salud pública para prevenir la enfermedad y los daños a la salud y equiparar las condiciones de trabajo de los profesionales andaluces al resto de los españoles. Si quieres votar por la sanidad pública, te lo pedimos tu voto, vota por Andalucía. Muchísimas gracias, don Antonio Daponte. Tiene la palabra don Guillermo Díaz. Bueno, en estas elecciones no hay que elegir entre la peor versión de la izquierda o la peor versión de la derecha, no hay que elegir qué parte de la ciencia quieres negar, no hay que elegir entre quienes juegan a ser antivacunas o entre quienes salen a pegar gritos si alguien dona dinero por la lucha contra el cáncer, no hay que elegir entre quienes dicen que los niños por reproducción asistida no son bienvenidos o quienes dicen que los niños por gestación subrogada son un producto comercial, no hay que elegir entre la vía de Castilla y León o la vía del Gobierno de España. No hay que resignarse a que el PP y el PSOE gobiernen con las peores versiones de sí mismos. Hay una tercera vía, que es la que rige hoy en Andalucía todavía, una vía con Ciudadanos en el Gobierno. Ciudadanos es el elemento esencial de que no se repitan cuestiones como Castilla y León y no se repitan cuestiones como en el Gobierno central. Una vía que apueste por la salud mental, una vía que apueste por la colaboración público-privada, una vía que crea en la farmacia, en la enfermería, en la atención primaria, una vía que cree que los profesionales, igual que hemos hecho con los docentes, tienen que estar equiparados en sus salarios al resto de España. En definitiva, una vía que cree en la ciencia y no en el chamanismo populista, una vía firme en la moderación, la vía liberal, que es la que con menos hace más, que es la vía de Ciudadanos. Muchísimas gracias, Guillermo. Finaliza este turno de intervención don Rafael Segovia, por Vox. El Estado de las Autonomías ha generado 18 sistemas sanitarios diferentes en España, que conlleva una gran descoordinación en respuesta a problemas comunes, como hemos observado durante la pandemia, un encarecimiento de los medicamentos y de todos los productos sanitarios, al comprarlo cada uno por separado, pero sobre todo una gran diferencia de la asistencia que recibimos los españoles según el lugar en el que vivimos. En Andalucía ocupamos uno de los últimos lugares de España en calidad de asistencia sanitaria. Somos los últimos en número de médicos y de enfermeras por 1000 habitantes, número de camas hospitalarias, en número de quirófanos, y nuestro presupuesto es el cuarto más bajo de España por 1000 habitantes. El PP no ha sido capaz de revertir la situación en la que se encontró y la izquierda nos ofrece a cambio un sistema sanitario 100% público que ya ha fracasado en cualquier sitio donde se ha intentado imponer. Si queréis un cambio real para la sanidad andaluza y para Andalucía, hay que votar a Vox.
Rafael Segovia. Con este minuto de oro finalizamos este debate sanitario de redacción médica con la colaboración de XSI ante las elecciones del próximo 19 de junio. Pueden seguir toda la actualidad sanitaria de mano de redacción médica, que daremos pie a todas las propuestas que cada partido lanzará ante estas elecciones y estaremos a pie de campaña para conocer cómo inculcan en sus programas la sanidad, uno de los pilares de nuestro sistema andaluz. Muchísimas gracias a Antonio Daponte, Guillermo Díaz, María Ángeles Prieto, Beatriz Jurado y Rafael Segovia por acercarnos sus posturas y acercarnos la importancia de la sanidad andaluza a todos nuestros electores. Muchísimas gracias por este nuevo debate.